aquí a tener una sesión sobre ciberseguridad, ver un poco qué normativas vienen, qué proyectos hemos hecho y cuáles tenemos pues un poco previstos hacer, ¿no?, en el 25. Y para eso tenemos a los de SIUR aquí, a María y a Iñaki, que ahora presento, que bueno, son unos colaboradores nuestros ya durante hace tiempo y contamos con ellos para todo lo que haya que hacer en tema de ciber. Bueno, quería comentar antes que bueno, estamos acreditados recientemente también a FM como oficina Acelera Pyme. Y bueno, eso quiere decir que somos un punto de entrada de cualquier tipo de consulta en materia de digitalización, incluido ciber, pero mucho más amplio que ciber también, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis cualquier consulta, pues somos el punto donde hacer llegar esas consultas. Vale, rápido voy a comentar cuál va a ser el programa del día. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, contaré lo que es un poco AFM y lo que hemos hecho hasta ahora en esto y ya daré paso a los de SIUR, ¿vale?, que son los que van a dar un poco la parte más técnica de la jornada de hoy. Van a hablar sobre la auditoría de sistemas informáticos industriales, novedades normativas de ciberseguridad, sobre todo entrando en la NIS2, en el CRA, UNEC, bueno, alguna pincelada igual de alguna otra también ya daremos, y qué proyectos tenemos pendientes o pensados para el 25. Los ponentes van a ser María Penilla y Iñaki Torrecilla de SIUR, María como directora general y Iñaki como Security Architect de temas de ciberseguridad industrial, ¿no? Bueno, AFM creo que la mayoría ya conocéis, no quiero perder mucho tiempo en esta diapositiva. Bueno, al final somos el clúster de la fabricación avanzada en España, nace de los fabricantes de máquina herramienta y alrededor se crean y se unen otras asociaciones. SQIN ya existía, son los proveedores de herramienta de mano, suministro industrial y demás. AIME es la asociación de proveedores de importadores de máquina herramienta, perdón, que ya existía, pero se acaba de incorporar al clúster también. Y luego tenemos AFMEC, que son los talleres de mecanizado, corte, calderería, al final subcontratistas, ¿no?, los que sacan ya piezas con máquinas de tipo de las que hacen los de AFM y de las que hacen gente de fuera de AFM, ¿no? Pero bueno, talleres al final de fabricación, además la parte del sector de aditivo, tanto los fabricantes de las máquinas como los usuarios, todos los que tienen el know-how del mundo aditivo, y luego las dos asociaciones de la pata de digitalización y automatización, ¿vale?, que nosotros lo entendemos como un ecosistema único, pero bueno, de cara afuera y de cara adentro también lo separamos porque, bueno, unas Aptec son startups enfocadas al mundo industrial, pero startups con unas necesidades concretas y pues nosotros también les damos un servicio enfocado a esas necesidades como startups que son, y STEC, que son ya las empresas maduras del mundo de la digitalización y la automatización, donde pues bueno, tenemos unos 80 y pico asociados ya. Es un proyecto nuevo de hace 2 años, pero bueno, estamos ahí agrupando proveedores de la pata de digitalización y robótica, incluyendo ciber como parte de la digitalización, ¿no? Entonces, bueno, ya conocéis la mayoría. Y bueno, contaremos un poco pues qué iniciativas tenemos en AFM y en concreto pues, más impulsado ahora con el equipo de Acelera Pyme, que son, no sé, algunos de los que estáis aquí, si queréis saludar. Vale, contar también, quiero darle bastante importancia al tema del grupo de trabajo que tenemos en ciberseguridad. Históricamente ha estado enfocado en ciberseguridad interna y ahora le vamos a dar un doble enfoque. Ha estado muy centrado esto en la parte de seguridad, infraestructura propia de las empresas y demás. Y hemos tenido algunos fabricantes de máquina herramientas, sobre todo, involucrados en este grupo de trabajo. Y bueno, hemos hecho proyectos en colaboración con SIUR y bueno, pues un poco viendo las necesidades, las preocupaciones que tenían ellos, pues un poco respondiendo a eso de forma grupal, ¿no?, un poco intentando colaborar. Ahora queremos hacer crecer un poco este grupo de trabajo, sabiendo que el tema de ciberseguridad pues otra vez tiene como otro pico, ¿no?, de otras novedades, pues, un poco ha cogido otra vez protagonismo, ¿no?, el tema de ciberseguridad. Bueno, queremos ampliar ese grupo de ciberseguridad. Estáis invitados a participar en él, todos aquellos que tengáis pues inquietudes, dudas, consultas. Además tenemos a los de SIUR, a los que también podemos canalizar consultas técnicas, aquellas que no tengamos nosotros capacidad o conocimiento, digamos, para resolver, y un poco pues abordar temáticas que son de preocupación común de forma grupal y bueno, saber que otros que han hecho pues, podemos repescar proyectos que se han hecho en el pasado, aprovecharlos. Bueno, pues tenemos un poco un histórico ya de cosas trabajadas que se pueden aprovechar para otras empresas que quizá pues hayan dado menos pasos, ¿no?, en materia de ciberseguridad. Veis ahí qué objetivos tenemos,
no quiero perder mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, sensibilizar lógicamente, entender y aplicar la legislación. Al final, lógicamente, están en unos lenguajes un poco complicados de entender y digerir y saber cómo aplicar esas cosas, ¿no? Pues bueno, lo dicho, ya tenemos experiencia, empresas que han pasado por la misma situación que otras, en las que os podéis sentir vosotros y bueno, pues podemos tirar de ellas también, ¿no? Tenemos contacto directo y les podemos preguntar. Monitorizar el sector, facilitar herramientas de diagnóstico, relacionarnos con proveedores y partners tecnológicos, que lógicamente tenemos ya dentro del clúster incluso, no limitamos a trabajar con ellos en ningún sentido, pero bueno, si sugerimos proveedores, pues lógicamente sugerimos aquellos del clúster, ¿no? Y desarrollar proyectos piloto, que bueno, la otra vez justo estuvimos contando uno que se ha hecho en materia de certificación de producto, que viene certificación de producto obligatoria para aquellos fabricantes de máquina herramienta o software y demás. Y bueno, pues un montón de empresas del clúster tendréis que pasar del aro. Aquí estaréis algunos que sois fabricantes de máquina herramienta y os tocará también. Y bueno, pues hemos hecho un proyecto de piloto en el que han participado pues, Solaluce, Favor Automation, Ibarmia y Loire. Y bueno, pues han hecho un poco el simular de la forma más real posible el cómo sería ese proceso de certificación para producto, ¿vale? Porque históricamente, ya os digo, hemos tenido muy centrado el tema en el grupo de trabajo en certificación o en ciberseguridad propia interna de la empresa, pero claro, ahora cuando te afecta al producto tuyo también que tienes que comercializar, pues también estamos entendiendo qué es lo que va a afectar a las empresas y abordando el tema, porque bueno, pues a muchos de vosotros también os va a afectar, ¿vale? Así que si tenéis dudas de si os va a poder afectar o demás y qué es lo que hay que hacer, pues estáis bienvenidos, sois bienvenidos al grupo de trabajo en el que trataremos este tema. Vale, bueno, tenemos aquí lo mismo, un poco más de detalle de la diapositiva anterior, de qué cosas hemos hecho y bueno, pues ya veis, al final, formación, sensibilización, diagnósticos, proyectos y ecosistema de seguridad. Estamos en fase de captación activa para la parte de proveedores de ciberseguridad, sobre todo pues aquellos que Sigur y más entienden que son de calidad para el sector industrial, y también vamos a plantear a aquellas empresas del grupo de trabajo que se puedan juntar de una forma más cercana con esos proveedores de ciberseguridad, ¿vale? Ya veremos el formato de eso. Si tiene que ser B2B en directo, si tienen que ser pues, exposiciones de los proveedores de ciberseguridad para que, pues, exposiciones rápidas un mismo día, para ver qué es lo que ofrece cada uno, qué soluciones, qué servicios tiene cada uno y que luego pues, podáis directamente tener una reunión rápida con ellos y pues decir, oye, me ha cuadrado lo que has contado, yo necesito un proveedor de ciberseguridad, pues bueno, podemos empezar a trabajar quizá, ¿no? Esto lo hemos hecho para otras temáticas en digitalización, no se ha hecho para ciber, pero se hará en el 25. Primero eso, queremos establecer un grupo de trabajo de ciberseguridad más grande porque, bueno, lo hemos ido abandonando y no ha estado muy activo recientemente, pero se va a activar de nuevo y va a haber actividad en el tema, ¿vale? Bueno, aquí unos ejemplos de cosas, talleres o eventos que se han hecho en el pasado o proyectos. Pues las diapositivas ya las tendréis. Si tenéis alguna duda en concreto sobre algo que se haya hecho en el pasado, preguntar, ¿vale? Ya os responderemos, los que tengamos que responderos. Yo no tengo conocimiento de todo lo que se ha hecho en el pasado, porque bueno, el tema de ciberseguridad es algo que abordo recientemente, pero bueno, se han hecho un montón de cosas, conozco algunas mejor que otras, pero bueno, si tenéis inquietud en preguntar alguna de estas, os informamos sobre lo que se ha hecho, por si os puede servir de ayuda también, ¿vale? Y a nivel de monitorización, vale, quiero contar, bueno, en la época del COVID se hizo una monitorización inicial por parte de AFM, se pasaron unas encuestas a las empresas, vimos un poco cómo estaba el sector y un poco en paralelo SIUR empezó a hacer un cuestionario de autodiagnóstico en materia de ciberseguridad. Eso se ha ido puliendo, se ha ido mejorando y ahora han llegado a la versión actual, en la que creemos que es una herramienta muy útil para autodiagnosticaros. Luego María y Iñaki entrarán más al detalle en eso. Es tan sencillo como entrar en un link y autodiagnosticarte desde tu casa, cumplir un cuestionario, o sea, rellenar un cuestionario y pues de ahí te saldrán pues un poco cuáles son tus carencias principales y cuáles son unas recomendaciones de cuál deberían ser las prioridades un poco de actuaciones
a realizar, ¿no? Para cada empresa, en función de cómo estáis. Así que eso está a disposición de las empresas, es gratuito y os invitamos a usarlo, eso es. Y nada, veis aquí un poco los objetivos cuáles son, la propuesta de valor cuál es y la metodología, ¿vale? No quiero perder mucho tiempo, María ya lo contará mejor que yo, porque lo conoce mejor que yo además, así que... Y proyectos concretos que se han hecho en el pasado, vale, lo mismo, no conozco al detalle todo lo que se ha hecho, pero sé que se ha hecho un montón de cosas y que tenemos un poco el know-how y el control de quién ha estado detrás de cada cosa y os podemos poner en contacto con los que hayan participado. Así que bueno, si tenéis inquietud en algo en concreto, nos decís y eso, ya os digo, no quiero empezar a contar lo que se ha hecho en los proyectos en los que sé un poco más, porque no es el objetivo del día tampoco. Y bueno, el grupo de trabajo, de nuevo, quiero darle mucho protagonismo al tema del grupo de trabajo porque, bueno, al final de ahí es donde nace un poco nuestros servicios o nuestra actividad en materia de ciberseguridad, pues un poco teniendo a las empresas que tienen las inquietudes, que tienen las necesidades, que nos cuenten qué es lo que están pensando en hacer, en qué situación están, y de ahí salen nuestras siguientes actuaciones y un poco el plan de trabajo del año que viene saldrá de las necesidades que detectemos en este grupo de trabajo, ¿vale? Bueno, ya veis, este grupo de trabajo no es algo exclusivo nuestro, tenemos colaboraciones con terceros, con SIUR como principal agente un poco a nivel técnico, a nivel de know-how en materia de ciberseguridad, pero bueno, con otros también. Y estamos haciendo la parte de conocimiento, monitorización del sector, quiénes son los agentes en ciberseguridad, intentar captarlos también, los que creamos que son buenos para apoyar a nuestras empresas en este proceso y pues un poco segmentar la oferta, definir qué servicios hay para que los podáis identificar más fácil, porque bueno, el lenguaje en materia de ciberseguridad también es complicado, lo hemos intentado enfocar más por necesidades que tienen las empresas, más que por tecnologías y demás, que entendemos que es más complicado para las empresas buscarlo así. Entonces, bueno, intentar facilitar ese catálogo de proveedores de ciberseguridad lo más entendible posible en lenguaje de la calle, ¿vale? Es lo que estamos intentando hacer, dicho de una forma más entendible. Y captar a los proveedores y tenerlos cerca de las empresas, ¿vale? Y poder montar eventos en los que podáis relacionaros con ellos, bueno, de una forma más amigable, más cercana. Y esto es lo que se va a hacer y se va a responder a las necesidades que detectemos. Así que bueno, lo dicho, seréis bienvenidos en este grupo de trabajo y cualquier pregunta estamos dispuestos a responder también. Listo, no quiero quitaros más tiempo, voy a dar paso a María y Iñaki de SIUR. Sí. Y listo, creo que haces el tirón de aquí mismo, ¿no? Bueno, no tengo otra, pero... Bueno, pues sí, nada. Vale. Bueno, egunon guztioi, bueno, ya nos ha presentado Igor, yo soy María Penilla, algunos, bueno, veo caras conocidas, ya me conocéis, y conocéis a SIUR, la directora general de SIUR, y yo soy Iñaki Torrecilla, estoy como ingeniero de ciberseguridad. Entonces, bueno, hoy lo que queríamos ver con vosotros era diferentes puntos, que luego, bueno, nos iremos turnando para que no os aburráis de nosotros, entre los dos lo haremos. No hemos incluido nada para contaros lo que hacemos en SIUR, porque, bueno, yo veo caras conocidas y caras nuevas. En 3 minutos os cuento, somos el Centro Guipuzcoano de Ciberseguridad Industrial. Es una fundación que depende de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Nuestro presupuesto sale 100% de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Esto quiere decir que todos los servicios que damos son gratuitos para las empresas guipuzcoanas. Industriales, en la parte industrial somos muy flexibles. Consideramos que al final estamos para ayudaros con vuestra ciberseguridad y para nosotros cualquier empresa tiene un proceso industrializado, entonces si necesitáis ayuda os la daremos. Con el tema de Guipúzcoa somos un poquito más estrictos porque, lógicamente, nuestro presupuesto sale de Hacienda y bueno, pues las empresas a las que ayudamos tienen que ser empresas que tengan un CIF en Guipúzcoa. Dicho esto, tenemos diferentes servicios, pero el objetivo es que nos conozcáis, que seamos una herramienta más para vosotros y que cualquier duda que tengáis con vuestra ciberseguridad, problema, necesidad, proyecto, lo que sea, luego os pasaremos la presentación con nuestros datos, poneos en contacto con nosotros y os ayudaremos. Aprovechad que estamos aquí para eso, que es una herramienta que ha puesto la Diputación Foral de Guipúzcoa a vuestra disposición y bueno, pues estamos para ayudaros, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar brevemente contando
el estado del arte, que ya lo sabéis muchos, porque supongo que si estáis aquí es porque, bueno, pues ya tenéis esa sensibilidad de que esto es importante y de que entiendo que venís de empresas industriales y que es algo que os aplica. Pero bueno, queremos compartir algunas cifras, porque la verdad es que hay cifras que, bueno, a veces poner ciertas cosas en números ayuda, pues que somos un poquito más técnicos, nos ayuda un poco a entender de qué estamos hablando y de dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidades, al final, bueno, no sé qué perfil tenéis, pero una vulnerabilidad quiere decir una posible vía de entrada que se puede explotar a nuestra red, a nuestra empresa, y que eso quiere decir que es una posible vía de entrada para que los cibercriminales entren y nos hagan daño, ¿vale? Es algo que en el mundo IT, con elementos IT, llevamos muchos años trabajando y que está, bueno, pues bueno, ahora ya nos vamos igualando, pero que hace años estaba en otro punto. Es algo que en el mundo T antes no se hacía, porque, bueno, por todo el tema de propiedad industrial y un poco el histórico el que venís, hay un poquito más, cuesta más publicar esos problemas y vulnerabilidades que se encuentran en sistemas OT, pero cada vez va cambiando, porque al final tenemos que tener esa información, sobre todo por parte de los fabricantes, saber qué nuevos vulnerabilidades se van descubriendo para poder ser conscientes de que ahí tenemos un riesgo y poder solucionarla. Y la realidad es, bueno, pues que efectivamente, por ejemplo, como veis, en el 2023 se reportaron 1.500 vulnerabilidades relacionadas con sistemas, bueno, de una manera o de otra, industriales. Esto está creciendo, ha crecido muchísimo en los últimos años, porque, bueno, cada vez somos más conscientes de que cuando tenemos un problema en nuestra planta, a pesar de que es algo muy crítico y, bueno, por temas de propiedades industriales y de contratos es algo, bueno, pues también confidencial, pero hay ciertas cosas que hay que hacerlas públicas. Incluso, bueno, pues ya cuando tenemos algún incidente que afecta a planta o empresas industriales, que los tenéis, si no lo habéis tenido ya hasta ahora lo tendréis, bueno, pues nosotros siempre recomendamos que hay que publicar cierta información, que eso ayuda al resto a saber también lo que está pasando, y, bueno, poco a poco eso en el mundo industrial va cambiando. Lo que es importante también de estas 1.500 vulnerabilidades es decir que 60 de ellas se pueden explotar remotamente. Es decir, si yo tengo una vulnerabilidad en una de mis máquinas, en una de mis que están en mi planta, y esa se puede exportar remotamente, teniendo en cuenta que muchas de vuestras plantas tienen conexiones remotas, incluso a veces conexiones remotas que no son del todo conocidas dentro de los departamentos de IT de mantenimiento de la empresa, pero ahí están, pues tenemos un problema. Y además el 23% de esas 1.500 son vulnerabilidades de riesgo alto, es decir, son vulnerabilidades que si alguien nos la explota viene asociada a un riesgo alto, es decir, a una criticidad alta, y que eso normalmente pueda suponer un problema que nos suponga un problema grave en la planta, que nos la pueda parar, o sea, algo muy crítico, ¿vale? Entonces, este es bueno, al final el tema de las vulnerabilidades está directamente relacionado con la exposición que tenemos y con el riesgo que tenemos, y es algo que va creciendo, que se reporta más, pero bueno, eso también es positivo para nosotros para poder hacer las cosas de manera adecuada. Luego no tenemos que perder de vista también que nuestra conectividad insegura también genera mucha exposición, ¿vale? Para el 2028 se espera, o bueno, se ha puesto una cifra que los ataques que vais a sufrir en las plantas, un 15% de ellos va a estar relacionado con el acceso remoto. El acceso remoto a vuestras plantas sabemos que es un tema que no está bien gestionado, que tenemos mucho que mejorar, no es sencillo, lo sabemos, también somos conscientes, pero bueno, al final lo que siempre decimos es que entre el 0 y el 100 hay un gran rango de posibilidades que podemos hacer, entre asumir que tenemos que dejar en IDESC, TeamViewers y VNCs abiertos sí o sí, porque nos lo exige el mantenedor, porque si no le doy un VNC o un NIDESC, un TeamViewer no me da mantenimiento, y entre, o sea, el 0, que sería todo abierto, o al 100% negarle eso, que muchas veces es imposible, bueno, pues tenemos ahí en medio un amplio rango de grises de cosas que podemos hacer para intentar que ese 0 se acerque un poquito más al 100 lo más posible, y no, bueno, pues asumir que no puedo hacer nada con ello, ¿no? Pues, siempre se pueden hacer cosas, y bueno, pues la realidad es esa, y hemos visto ataques graves que se han hecho y se han perpetuado utilizando los accesos remotos, ¿vale? Porque al final para los cibercriminales es una manera súper sencilla de entrar a una planta. De hecho, un análisis que ha hecho Gartner de miles de HMI reveló que el 13% de ellos mantienen una conexión a Internet insegura y además en muchos casos incluso desconocida
por el departamento de IT o el departamento de mantenimiento que está intentando asegurar la seguridad de la planta, ¿no? Que es la parte más complicada. Y además, el 36% de esos HMIs tiene una vulnerabilidad explotable. Vamos, pues ya está. O sea, será cuestión de tiempo que alguien la descubra, que descubra que ese HMI está conectado y que entre porque tiene la puerta directamente abierta, sin llave, para que entre por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la realidad que tenemos. Y luego también, bueno, nos gusta poner en evidencia, o sea, y ser claros que al final, cuando tenemos un ciberincidente, que muchos de vosotros habréis tenido, vuelvo a repetir si no lo tendréis, un ciberincidente supone un gasto económico, directo o indirecto, supone una parada de planta, si supone una parada de planta el gasto es directo, si no, siempre supone una inversión de tiempo como mínimo para intentar recuperarnos de ese ciberincidente, haya parada o no, y eso es dinero. Y ese dinero es el que no va a innovación, ese es el dinero el que no va a que tengáis presupuesto para mejorar vuestra planta, para mejorar vuestra ciberseguridad. O sea, esa relación es directa y debemos ser conscientes de ello. También hay que ser conscientes que un 69% a día de hoy, de manera general, global en el mundo, de las víctimas pagan los ransomware. O sea, ese dinero es dinero que no se emplea en innovación y en mejoras. Lógicamente la respuesta siempre es no hay que pagar el ransomware, pero es que hay veces que es o pago el ransomware o cierro la empresa. Entonces, pues, lógicamente, desgraciadamente es la realidad y es lo que tenemos que intentar evitar. En el 2023 se pagaron 1,1 billones de dólares en ransomware. El problema de cuando pagamos el ransomware es que estamos metiendo dinero en ese negocio que sigue creciendo y le estamos dando dinero al que nos ha atacado para que siga atacando a otros o a nosotros mismos, ¿vale? Es la realidad que, pues es cómo se financian. Y se espera para el Q1 del 2024, en todo el 2023 la cifra fue esta, solo para el Q1 del 2024 se esperan 870 millones de dólares. Esto va a seguir creciendo y es un negocio, ya habréis oído, súper rentable, que a día de hoy mueve más dinero que la droga y el tema de armas. Entonces, si hay dinero, eso, desafortunadamente va a seguir creciendo. Como anécdota, yo suelo sacar el dato de que si fuera ahí realmente, representaría el tercer país con mayor Producto Interior Bruto del mundo. O sea, es una barbaridad hablar de esos números. Y donde hay dinero, pues... Y luego también, esta slide también nos gusta mucho porque, decíamos, no hay que pagar el ransomware, porque ¿qué pasa cuando pagamos un ransomware? Y la realidad es esta. El 80% de las empresas que han pagado un ransomware tienen un ataque posteriormente. Lógicamente, si tú has pagado un ransomware, ese cibercriminal sabe que esa vía de entrada está abierta, va a estar abierta, han conseguido entrar, pueden volver a entrar y, lógicamente, nos va a costar un tiempo, más o menos, poner las cosas bien para cerrar esa puerta, lo van a volver a aprovechar. De hecho, el 68% de las compañías que han pagado por un ransomware en menos de un mes tienen un segundo ataque en el que tienen que pagar un ransomware todavía mayor, porque como compañía nos va a costar, cuando tenemos un ransomware hay posteriormente una labor de lo que nosotros llamamos análisis forense, saber por dónde ha entrado, cómo ha entrado, y eso es un trabajo que nos cuesta hacer, que cuesta tiempo hacer, incluso a veces no somos capaces de saber por dónde ha entrado. Si no sabemos por dónde ha entrado, pues va a volver a entrar, está claro. El 46% de esas, el segundo ataque es del mismo grupo, lógicamente, están para conseguir dinero. Si he conseguido una vez, porque no volver a intentarlo. Y luego el otro 34% no es el mismo grupo. Ya sabéis que detrás de un ataque ransomware hay diferentes grupos diferentes asociaciones de criminales que más o menos siempre utilizan el mismo ransomware y siguen el mismo método de actuación. Pues en el 34% ese segundo ataque viene por lo que llaman los tiburones de los ransomware, que es cuando un ransomware se produce y consiguen vuestros datos y sobre todo ese dato de vía de entrada, que puede ser un correo, una contraseña, un usuario, que es el que han conseguido para entrar, eso se vende en el mercado negro porque se paga por eso. Entonces lo que hacen esos atacantes es la información vuestra que han conseguido, la venden en el mercado negro y alguien compra esa información para aprovecharla y volver a lanzar el ataque. Eso es algo que pasa. Entonces, lógicamente, en este mundo de los criminales, donde hay gente con una ética un poquito diferente a la nuestra, siempre hay gente que aprovecha y compra esos datos, esas credenciales para volver a aprovecharlas, ¿vale? Entonces, esta es la realidad en cifras que a veces impresiona un poquito, pero que se ve muy clara.
y estas son las reglas de juego que tenemos para jugar, ¿vale? Y bueno, ahora lo que queríamos, vamos a compartir con vosotros hicimos, como comentaba Igor, perdona. Hacemos diferentes proyectos experimentales en colaboración con AFM. Uno de ellos lo hicimos el año pasado y lo que hicimos fue coger 18 empresas industriales, no sé si alguna de las que estáis por aquí, creo que sí, y hicimos una auditoría de vuestra red de planta con diferentes herramientas. O sea, entramos en vuestra planta industrial para hacer una auditoría de red con la idea de tener una foto de cómo está en base a la 62443, que es otro estándar que tenemos ahí. No es un estándar que os aplique ahora mismo, sino que se está desarrollando. Es algo que tenemos que mirar un poquito a medio plazo como empresa, porque es un estándar que va a ser de obligado cumplimiento. Entonces utilizamos lo que marca ese estándar, porque al final también es verdad, luego hablaremos de normativas, que la mayoría de las normativas de ciberseguridad utilizan el 62443 como base para definir los requisitos de las normativas. Entonces, en base a lo que nos marca ese estándar, analizamos vuestras plantas industriales para sacar una foto de cómo tenéis la planta en base a la 62443, qué tendríais que mejorar en la planta para poder llegar a cumplir el estándar 62443 y en ese sentido, pues marcar recomendaciones que deberéis hacer. Y queríamos compartir el proyecto hoy con vosotros porque salieron en las 18 empresas cosas muy parecidas, hay cosas que salieron en todas. Y pues a las empresas que no podéis participar en este proyecto es una manera de poder compartir los resultados con vosotros, porque probablemente habrá muchos puntos de los que marcaremos hoy que también vosotros estáis igual y que os puede aplicar y daros ideas de cómo mejorar vuestra planta, ¿vale? Y para eso le doy a Iñaki. Pues como comentaba María, al final la intención era realizar un estudio para conocer la situación efectivamente del sector industrial. Sin más, no hay que sacar colores a nadie, simplemente era ponernos en la situación en la que estamos e intentar buscar puntos de mejora realmente. La IEC 624 y ISA IEC 62443 es un conjunto normativo, al final nos está facilitando el entender, pero darnos referencias de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos que cumplir y entender cómo estamos realmente a nivel de ciberseguridad industrial, ¿no? Todos los componentes y sistemas. Entonces, se basa al final en una serie de niveles de seguridad y una serie de requisitos fundamentales realmente. Los niveles de seguridad nos clasifican, digamos, en función de la importancia o de la criticidad de nuestro sector y de la empresa y de lo que hacemos y con quién nos relacionamos, pues nos clasifica dentro de una serie de requerimientos en un momento dado que tenemos que cumplir realmente en función de, como repito, de criticidad, ¿no? Realmente dónde estamos clasificados. Y tenemos una situación que es dónde estamos, básicamente dentro de esos niveles que van del 1 al 4, ¿vale? Del más básico a tener que tener un control mucho más exhaustivo por el tipo de relaciones que tenemos y el tipo de producto que realizamos, y de dónde estamos y a dónde deberíamos llegar o a dónde queremos llegar realmente. Esa es la diferencia, ¿vale? Por otro lado tenemos lo que son los requisitos fundamentales, que la mayoría son bastante lógicos: control de acceso, el uso, la integridad de los propios sistemas, confidencialidad de los datos, cómo se está de restringido esa comunicación, ¿no? Entre diferentes elementos de la planta, cómo somos capaces de responder ante los eventos que surjan, que detectamos y que surjan, y luego, por supuesto, el tener siempre presente la disponibilidad de los recursos. Es una planta, tenemos que producir, tenemos que desarrollar, y eso, estar parados, no le gusta a nadie, ni debe gustarnos realmente. Entonces, dentro de estos requisitos, vamos luego a lo que son los requerimientos de seguridad realmente. Entonces, pues de nuevo se van clasificando aquí y pues tenemos una serie de definiciones. Todo esto luego lo tendréis en la presentación para echarle un vistazo más en detenimiento, ¿eh? Sí, y luego, sí. Hoy no da tiempo, la 62443 es un estándar muy grande, sí. Entonces es algo que todavía está en desarrollo, será algo que tendremos que cumplir todos. Esto lo hemos puesto como referencia para que tengáis una idea de lo que es y queréis profundizar. Eso es. Evolucionando el estándar, haremos sesiones concretas. Si queréis más información, os decís y os pasamos. Hoy no da tiempo a todo. Sí, como decimos, es un marco de referencia realmente. Él te ayuda, por un lado te dice y por otro lado te ayuda, ¿no? a intentar cumplir, a intentar estar realmente alineado con todo lo que son los requerimientos de seguridad que se van a exigir. Bueno, pues lo mismo, un detalle un poquito más, por cada uno de los requisitos fundamentales, y vamos profundizando con los requisitos de
seguridad, dibujo. Vamos a lo que es el proceso de auditoría, ¿vale? Que es lo que realizamos y donde han surgido unos datos interesantes. Vuelvo a repetir que no es con intención de sacar los colores a nadie, al revés, es cómo estamos y a dónde tenemos que ir, qué podemos aprovechar de esta experiencia, de este estudio. Bueno, estos son las diferentes fases de la auditoría, desde la documental, una presencial realmente para estar analizando en terreno qué es lo que tiene la empresa, captura de datos, por supuesto, necesitamos luego analizar la información, no solo ver lo que hay, sino analizarlo, y de eso, pues al final un informe, ¿no? Unos resultados de la auditoría. En la presencial, pues, bueno, se ve un poco todo lo que se analiza, ¿vale? Pues a nivel de vulnerabilidades, un poco la presencia física, la red, políticas de seguridad, es decir, en el terreno se va viendo qué hay y qué no hay, sin más, para ver en qué posición se encuentran. Y los agentes de monitorización, realmente no tenemos algunos sistemas que nos ayuden, ¿no?, a controlar o a supervisar. Y finalmente el informe de auditoría, todo lo demás es más o menos desarrollable. El informe de auditoría, pues eso, nos hace un detalle de clasificación de activos, la topología de la red, análisis, por supuesto, de vulnerabilidades encontradas, eso es lo que queremos saber, o sea, qué es lo que tendríamos que mejorar, un informe y una serie de recomendaciones que también al final es lo que más nos interesa. Oye, ¿dónde estamos? ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Y, pues bueno, resultados al final, una vez acabada toda la auditoría, todas las vulnerabilidades que con mayor frecuencia se presentan, conocemos muchas, el control de acceso, cómo se encuentran el conjunto de las empresas con respecto a estas vulnerabilidades, ¿no?, y a estos requisitos fundamentales, pues ya veis algo, riesgo alto, sin control de accesos remotos. Ya realmente eso está representando que ahí tenemos un agujero muy grande que hay que cubrir realmente, ¿no? Hay que concienciar de que eso no puede estar así y buscar soluciones. Control de uso, pues vais viendo un poquito los riesgos que se han encontrado, ¿no? Clasificados pues entre riesgos moderados o bajos y riesgos altos, ¿vale? Que son los primeros que hay que considerar. Integridad, flujo, vale, repetimos. Se profundiza un poquito más en cada uno de ellos, lo mismo, pues sin control de acceso en lo que son los accesos remotos con un riesgo muy alto, y te van clasificando en función del impacto que te puede producir el que alguien explote realmente ese vector de entrada y la probabilidad de que ocurra. Es decir, ¿puede ocurrir? Sí, pues tienes un riesgo bastante alto. En este caso no es 100%, pero estás dejando un agujero muy grande, hay un vector de entrada muy disponible. Y luego el impacto que puede tener en tu empresa a través de ese acceso remoto, pues si emulan el acceso de un proveedor de servicio realmente y llegan hasta las máquinas, llegan hasta la SCADA, llegan hasta el HMI, es decir, al final entran dentro, ¿qué pueden llegar a hacer? Pues cosas muy serias, realmente. Sí, vale. Perdona. Sí, voy atrás. O sea, digamos que aquí lo que estamos para cada requisito fundamental, para que os ayude a machearlo con la 62443, porque esos requisitos son los que mide la 62443, luego desgranado en controles concretos. Esto es lo que encontramos en la mayoría de esas 18 empresas que participaron, o sea, aquello que suponemos que muchos de vuestros casos puede que esté encajar igual, ¿no? Y que os pueda ayudar. Y luego, sobre todo, la parte importante es también la parte inferior de medidas de seguridad, que es lo que aparece en el informe, que de hecho, bueno, luego esta presentación la compartiremos, pero también tenemos un informe de resumen del proyecto que si queréis podemos compartir, que es cómo podríamos esta vulnerabilidad o este problema, que en este caso además es un riesgo alto, la medida de seguridad es cómo podríamos mitigarlo. Para aportaros ahí ideas concretas de cómo solucionar este tipo de... Sí, que no se quede todo en teoría realmente, sino que esto es algo práctico al final, ¿no? Obviamente estos informes son anonimizados, por lo cual son compartibles sin mayor problema. Efectivamente, que sobre todo este estudio, que es lo más importante, lo que decimos, pues una serie de recomendaciones sobre medidas de seguridad a aplicar por cada uno de los puntos de vulnerabilidad encontrados. Los hay más graves, menos graves, pero bueno, al final hay que atacarlos. Esto también te da una idea de en qué orden tendrías que atacar cada uno de los problemas. En los remotos no perdamos la idea del dato que hemos dicho antes, que para el 2018 el 15% de los ataques van a utilizar control remoto. Entonces, ahí es donde el riesgo, sabemos que el riesgo de esto es alto porque sabemos que se está utilizando el acceso remoto para intentar atacar empresas. Sí, además dentro de estos procesos de monitorización, ¿no?, y análisis dentro del sector industrial, ellos mismos se dan cuenta, en un momento aparecen elementos que ni sabían que existían, ciertos accesos remotos establecidos por un proveedor o montados al vuelo. En un momento bajo una necesidad siempre decimos, pues viene un proveedor, te monta un router 3G y luego se queda ahí. No te has ni lo has documentado realmente, pues por la urgencia, por el trabajo, por el día a día, por las necesidades que surgen. Bueno, pues aquí aparecen ese tipo de elementos que es interesante saber que están ahí, hacer una auditoría y una monitorización de qué es lo que tienes dentro de la fábrica, vamos.
Comentábamos, pues en cuanto a contraseñas, cosas tan sensibles como que están todos a la vista, lo hemos visto todos, un post-it en el monitor y ¡ala! Anchas Castilla. Bueno, pues eso no es explotable remotamente, pero sí que esa información puede fluir luego hacia el exterior o incluso explotarse internamente. Es decir, si no hay control, no hay control. Obviamente, pues en este caso, la remediación es tan sencilla como quitar las contraseñas de la lista. Pero todo hay que puntualizarlo realmente, ¿no? Y todo hay que dejarlo por escrito. Dispositivos de control pues, que no son seguros, con cuentas o que usuarios tienen que ser apropiados, tienen que poder hacer lo que tienen que hacer, estableciendo roles, permisos, es decir, que no entremos todos con la cuenta de administración a un sistema de control industrial. Sí, además, bueno, es algo complicado en vuestras plantas porque además, bueno, sabemos hay elementos antiguos. Meter usuario y contraseña es una medida muy poco complicada. Son poco receptivos a ella. Pero todas las normativas que tenemos y que van a salir, y además algunas van a salir específicas como el cierre del producto, uno de los controles básicos que os va a pedir sí o sí es el control. Hay sistemas que hay que tener. Hay otros sistemas, por ejemplo, siempre hay excepciones. La parte de safety siempre suele ser un tema que, bueno, que en las mayorías normativas aparece como una excepción porque se consideran que hay ciertos sistemas de safety que son muy críticos y que son a veces los resquicios que dejan o las excepciones que permite la normativa en cuanto a funcionalidades de sistemas de safety, que el pedir un usuario de contraseña puede afectar esa funcionalidad, pero para todo lo demás son medidas muy populares, pero hay que ir concienciando a nuestros operadores que hay usuarios con esas contraseñas y que no pueden estar apuntados en un post-it de HB. Sí. Al final tenemos que cambiar esas costumbres heredadas realmente porque el mundo nos lo exige así. O sea, es tan simple como ello. Y es verdad que bueno, pues tenemos esas formas de funcionar heredadas de antaño porque teníamos que ser muy productivos y no puedes poner obstáculos, no puedes poner barras al campo, pero ahora hay que ponerlas. No, que otro remedio y tiene que ser concienciación desde dentro realmente, poner un usuario y una contraseña o poner algún medio de acceso. A lo mejor es una tarjeta, a lo mejor es un NFC, es algo que acercas, te identificas con el teléfono, no sé, pero el dotar de un medio que permita autenticarse a alguien dentro de ese sistema y que le ofrezca una serie de permisos o posibilidades. No todo el mundo tiene que hacer de todo, no. O sea, tiene que estar todo controlado realmente, por lo que pueda ocurrir. Bueno, pues equipos sin desconexión automática, que estábamos viendo aquí. No establecer eso, que haya comunicaciones, pero sin un protocolo de seguridad como tal, entonces, pues eso, tiene que haber reglas, tiene que haber políticas, restringir el acceso. Sobre todo habla de cifrado, el cifrado es algo que en los protocolos industriales hasta hace poco era carente, no se contemplaba, pero bueno, ya empiezan a haber protocolos, MQTT y otros protocolos, el OPCUA, y en muchas normativas, lógicamente también, bueno, en este caso el requisito fundamental 3, es una familia de requisitos en los que veréis que en la mayoría de los controles habla de cifrado y empiezan a meter ya el cifrado como algo necesario, requisito imprescindible para ciertos productos. Es algo que también empezamos a tener que introducir en... Sí, de base, tiene que estar, sí. Al final todo esto tiene que ser un concepto de base, la ciberseguridad va a tener que estar ahí, lo decimos siempre, y es verdad que en ciertos entornos es más complicado porque estamos hablando de máquinas, sobre todo eso, que pueden tener un ciclo de vida 10, 20 años, incluso 30, y dice una máquina tan antigua, ¿cómo metes esto? En la máquina probablemente no, pero siempre puedes poner o cortapisas intermedias o montar un entorno que cubra a la máquina o a las máquinas y que les ofrezca este tipo de medidas. Para que no es siempre pensar en la máquina final y decir, esto no hay quien lo toque, vale, cuidado, pero siempre se pueden poner alternativas. Y las máquinas cada vez, pues todo lo que se va produciendo va a tener que entrar, con lo cual van a tener que venir ya con toda esta serie de medidas implicadas, incluido todo el cifrado en las comunicaciones. Bueno, pues eso, puertos USB RJ accesibles, ahí están, a la mano de quien tenga a bien meterle un USB. De hecho, hay ataques que se han producido simplemente a través de introducción de USBs en los diferentes elementos de... Pues había el caso de una persona que se dedicaba a mantenimiento, no sabía que estaba llevando eso y iba pasando por diferentes empresas colocando sin darse cuenta un troyano en cada una de ellas. Parece que no, pero estas cosas pasan todavía, o sea que hay que tener cuidado. Todo controlado realmente. La información que no tenemos clasificada realmente, pues la información de los sistemas de control, bueno, pues eso, que no se encuentra clasificada y al final a la hora de buscarla, a la hora de hacer algo con ello, no sabes cómo llegar. Rangos de red, estás mezclado, es un tema ya más técnico, pero bueno, direccionamientos de red, identificación de las máquinas basadas más en arquitectura
IT, una arquitectura de administración de la empresa, más que en algo específico de la red industrial. Realmente estamos usando conceptos porque a lo mejor partimos de una idea equivocada de que todo tiene que estar accesible, todo tiene que estar dentro del mismo entorno, y no. Hay que separar totalmente lo uno de lo otro. Luego haremos puntos de comunicación y de acceso, pero en principio tienen que ser dos mundos independientes a nivel de aplicación, ese tipo de configuraciones. Segmentación de la red incorrecta, mezclando incluso, lo dicho, la parte de IT con la parte de OT, no. Se harán luego los enlaces correspondientes, se aplicarán las medidas de seguridad para que no se haga lo que no se tiene que hacer, acceda quien tenga que acceder, acceda como tenga que acceder, pero no se puede dejar abierto y menos mezclado los dos mundos. O sea, punto de segmentación de red, que es algo que, bueno, todavía está, yo creo que muchos ya habéis hecho cosas, habéis hecho proyectos, algunos tendréis la red segmentada, pero todavía no hemos hecho, bueno, pues de esas 18 empresas vimos que muchas todavía el tema de segmentación de red no tenían fin. Eso es algo que en las ISO 4.3, o sea, en la definición de zonas y conductos, al final es, bueno, definir quién habla con quién, es algo básico del estándar y que además es algo que al final en todas las normativas lo incorporan porque es, bueno, pues es una buena manera de, por lo menos de base, tener una arquitectura de red con respecto a planta bien organizada para partir de ahí y poder ir creciendo. Y de hecho, si estáis en proyectos de digitalización de planta, para toma de datos, mantenimiento predictivo, bueno, para ese tipo de proyectos, es siempre que muchos estáis, es importante definir previamente a eso una buena arquitectura de red, que esté bien diseñada, para que luego esos proyectos que hagáis los podáis hacer de una manera más segura, porque el diseño de esos productos y todo lo que sea sacar datos de planta, que al final quiere decir conectar la planta a otros sistemas, conectarla fuera, pues para que estéis seguros que eso lo estáis haciendo de una manera adecuada desde el punto de vista de seguridad y no estáis poniendo en riesgo esta información que en muchos casos para vosotros es súper crítica y súper bueno, muy protegida. Entonces, bueno, es importante, esta parte de retención de red es importante porque además esto se hace una vez y si lo hacemos bien y está bien pensado, luego a partir de ahí podemos escalar y ir creciendo. Hemos hecho las cosas, la base la hemos hecho la mejor derecha. Además, no hablamos solamente, aquí se menciona el tema de separar lo que es la red de IT, la red de OT, pero no, incluso dentro de OT, como estaba comentando María, realmente hay que segmentar ese mundo también para que solo los elementos que tienen que comunicarse entre sí y la forma de comunicarse se establezca de una forma restringida. Vale, no es todo te junto, no, también hay que segmentar dentro de lo que es la parte, igual, exactamente igual que como se hace en IT, o sea, no es un concepto diferente, solo hay que aplicarlo al mundo de fábrica. Bueno, pues el sistema de monitorización, esto es muy importante, realmente si no sabemos lo que está pasando es imposible que sepamos si está ocurriendo algo raro o no. Entonces es vital tener un sistema de monitorización de eventos, pues es un riesgo muy alto el no saber lo que está ocurriendo y la probabilidad de que ocurra lo que necesitamos es muy alta realmente y el impacto de nuevo también es muy alto. El no saber lo que está pasando realmente no nos permite actuar. Sabemos que a veces todo esto, las implementaciones, pues eso, se debe instalar un sistema de monitorización que notifique, hay que tener cuidado con lo que se monta, por eso estamos siempre apoyándonos en empresas especializadas, con elementos o con herramientas especializadas que saben cómo trabajar en planta. Vuelvo a repetir un poco la casuística de plantas con elementos muy antiguos, con máquinas muy antiguas, que te dicen, cuidado con lo que tocas aquí porque a lo mejor deja de funcionar la máquina o este proceso. Bueno, efectivamente hay que hacerlo con mucha cautela, pero sabemos que tenemos que entrar ahí, que hay que poder saber, siempre es saber, el conocimiento es poder y sobre todo pues, la capacidad de poder reaccionar. Y un poco pues, el no saber qué es lo que está ocurriendo en el hecho de que no se registra realmente, no se hacen unas auditorías de los sistemas, por la misma, ya no solo lo que está ocurriendo en el momento, sino lo que ha ocurrido, como poder tener un listado, ¿no? Una visión del histórico de cambios que ha habido en un momento dado o de situaciones que se han producido. ¿Vale? Y esto, bueno, también esto aplica mucho también al mundo de IT, pero necesitar un bastionado de equipos. Básicamente el bastionado de equipos lo que implica es qué elemento tengo y cómo se comunica con los demás. Es decir, yo tengo limitado las posibilidades de un PC, por decir, para que solo se comunique o solo haga lo que tiene que hacer realmente. Se comunica con un servidor, con una base de datos, con un HMI. ¿Se comunica solo exclusivamente como tiene que comunicar o está todo abierto? Entonces, el clásico de yo tengo un ordenador y soy administrador del ordenador y hago lo que me da la gana. No, hay que limitar también porque minimizamos, vamos reduciendo riesgos. Exactamente igual es el bastionado de los elementos, realmente el bastionado de los equipos. Limitar. Documentación incompleta. Eso, tiene que tener todo bien documentado realmente para saber cómo reaccionar y de qué documentos tirar en un momento dado. Si no está, no lo puedo consultar. Y las conclusiones.
bueno, pues no nos echamos las manos a la cabeza, sabíamos que esto podía salir y iba a salir, y la idea es poder mejorar. Es necesario un mayor nivel de seguridad. Salen desfavorables lo que son los análisis de la mayoría de las empresas, hay poca concienciación, o la había, esto va mejorando, gracias a Dios, que ahora estamos más involucrados, y para muestra los que venimos aquí, ¿no?, a este tipo de presentaciones. Hay poca concienciación en el ámbito de la ciberseguridad, cada vez más hay una falta de documentación, y bueno, pues lo bueno, la parte buena es que una vez que se dan cuenta de esta situación están dispuestos, quieren introducirse en este mundo y están dispuestos a cambiar toda la metodología de trabajo. Perdón, que me voy. Y ahora le cedo la palabra a María, que es la experta en normativas y nos va a poner... Bueno, comentar un poco, bueno, a ver, aquí empresas de todo tipo, o sea, os comentábamos que participaban 18 empresas en este proyecto, medianas y grandes. O sea, también a veces cuando estamos con algún tipo de empresa, siempre, bueno, sobre todo en la parte industrial, que es donde sabemos que, bueno, hay más trabajo por hacer, pero cuesta más hacer ciertas cosas, pues siempre he tenido la sensación, sobre todo y con algunas pequeñas, de que no estamos bien, tenemos mucho que mejorar. Bueno, no os penséis que las grandes a veces están peor, de hecho, bueno, pues en este proyecto había empresas, bueno, de cierto tamaño bueno, pues que también tienen cosas que mejorar. Entonces, en ese sentido también está bien, bueno, quitarnos complejos. Lo importante, nosotros siempre decimos, es estar aquí, empezar a hacer cosas y empezar a mejorar y bueno, pues empezar ese camino de ciberseguridad, que una vez que empezamos ya no termina nunca. Pero bueno, que incluso no solo aquí, o sea, sabemos que fuera de aquí, en el resto de Europa, que las empresas industriales más o menos estáis todas en el mismo punto y que tenéis mucho trabajo por hacer. Pero bueno, lo importante yo creo que también es el último punto, ¿no? Que sí que sois conscientes de que, bueno, poco a poco, pero que hay que ir haciendo algo, ¿vale? Y luego el tema de las normativas, que bueno, supongo que también hay muchos de los que habéis venido hoy, que habéis venido por este tema del maravilloso mundo de las normativas. O sea, hay muchas normativas, os hemos hablado un poquito de la ISO 2443, bueno, es un estándar para el que todavía hay tiempo, que se está desarrollando desde Europa, pero que será de obligado cumplimiento para todas las empresas, todas industriales. Entonces, bueno, es algo que tenéis que tener ahí un poco en el medio plazo y ir vigilándole. Pero la directiva que ya no es medio plazo, que está aquí ya, es la NIS 2, ¿vale? Que supongo que, bueno, que algunos habréis oído hablar de ella, y supongo que incluso estaréis aquí por ella, y que es la que hoy vamos a dedicar más tiempo porque está aquí ya y es la que más nos surge y la que más nos aprieta el zapato. La NIS 2 es una normativa que viene de la NIS 1, que una directiva hecha una directiva europea que se publicó en el 2016. Hace muchos años ya, ha llovido mucho y hemos evolucionado y ha cambiado mucho la ciberseguridad desde el 2016, aquellos años en los que, bueno, esto de la ciberseguridad era fácil. Ha cambiado mucho. Esta normativa se definió en su momento porque hacía falta hacer algo, solo se aplicaba a sectores críticos, bueno, aquellos sectores críticos a nivel europeo, nucleares, eléctricas, lo que son servicios críticos para la ciudadanía, para intentar asegurar desde las entidades regulatorias que los servicios que usamos y que son críticos para nuestro día a día, pues las empresas que dan los servicios hacen las cosas bien. Hace unos años, desde Europa consideraron que esa normativa, que ya habían pasado muchos años, que a día de hoy ha cambiado mucho para mal el entorno de la ciberseguridad y que esa normativa había que evolucionarla, y surge la NIS 2. Y bueno, hoy lo que queremos es un poco comentar los datos más importantes y lo que que más os afectan de la normativa. Los cambios que consideramos más importantes es, en esta directiva, ahora en la NIS 2 ya aparecen de manera mucho más concreta medidas que os aplican, es decir, cómo hay que hacer respuesta a incidentes, cómo hay que hacer la gestión de crisis y la gestión de vulnerabilidades. O sea, eso quiere decir que la tenemos que hacer, auditorías de ciberseguridad y lo que hablábamos de cifrado. O sea, ya todas las normativas empiezan a hablar de cifrado, porque lógicamente es un elemento clave para poder asegurar la ciberseguridad, y entonces ya hay requisitos específicos de cifrado. La cadena de suministro, esto es algo básico en todas las normativas. De hecho, algunos pues probablemente habréis recibido de clientes que sí que están sujetos de determinados verticales o por cierto tamaño, ellos sí que ya tienen obligación de cumplir ciertas normativas y al final
por ejemplo, en el sector de automoción, si yo soy Volkswagen y hago un coche y ese coche tengo que certificarlo, porque a día de hoy ya tengo una normativa que es la UNECE que me obliga a certificar ese coche para poder matricularlo, una normativa desde el punto de vista de ciberseguridad, mis componentes del coche tienen que estar certificados, porque si no es imposible que yo certifique el coche de Volkswagen. Entonces, la cadena de suministro que cada vez se contempla más como necesaria, pues por eso, porque al final Volkswagen, para que su coche esté certificado, va a tener que ir a todos sus proveedores, ir pidiéndole: el que me haces el motor, tienes que certificarme que eso es seguro, este componente. O sea, todos esos componentes que forman y que al final de esas empresas que hacen ese componente y forman una cadena de suministro les acaba afectando. Y muchos pues estaréis recibiendo de vuestros clientes quizá no esa obligación de certificaros, porque eso no pueden hacerlo, pero un Excel con requisitos que tenéis que complementar, que hacéis, que no hacéis, que os pidan una ISO, bueno, que os pidan ciertas normativas para que confirméis que estáis haciendo bien las cosas, para que ellos estén seguros, porque son conscientes que si yo hago las cosas súper bien, pero un proveedor con el que estoy conectado es un desastre, pues voy a tener un problema. Y de hecho, hay muchos ataques que ya hemos tenido y que se han utilizado la cadena de suministro para entrar en una empresa a la que queremos entrar. O sea, por ejemplo, los que venimos de IT, algunos os sonará el ataque de SolarWinds. Al final ese ataque hay un grupo de hackers que quieren atacar a una gran empresa en Estados Unidos. Vamos a poner, quiero atacar a la NASA. Va a ser muy difícil, o sea, me va a costar un esfuerzo enorme entrar en los sistemas de la NASA. Y al final los cibercriminales son asociaciones, son empresas que tienen que comer todos los días, con su cuenta de resultados, con sus comerciales, y lógicamente si atacar a una empresa me va a costar 3 años, pues no es rentable, no lo voy a hacer. Entonces, pero yo quiero entrar en la NASA. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a ver cuáles son los proveedores de la NASA, esos proveedores críticos que están muy metidos en su organización y que sus soluciones tienen mucho acceso a su organización, y voy a ver si puedo atacar a una de esas. Entonces, en Estados Unidos, SolarWinds es una herramienta de monitorización de IT que tienen todas las grandes empresas americanas. Entonces dijeron, vamos a intentar atacar a SolarWinds, porque si atacamos a SolarWinds y nos metemos en los sistemas de SolarWinds, estoy en el CPD de la NASA con acceso a todos los servidores. Entonces, atacaron a SolarWinds y lo que hicieron es que en la nueva se metieron sin que SolarWinds fuera consciente, y en la nueva release que iba a sacar SolarWinds el mes que viene había un regalito ahí en el software que habían metido los atacantes sin que nadie fuera consciente. SolarWinds liberó esa nueva versión, todos los grandes, incluido la NASA, la instalaron, y al instalar y actualizar tu sistema SolarWinds, pues el atacante ya estaba ahí en tu SolarWinds con acceso a todos tus sistemas, a todos tus logs, a todos tus servidores, y es la manera que utilizaron para atacar a esa empresa a la que querían atacar, a través de la cadena de suministro. Eso está pasando cada vez más. Entonces, al final, los reguladores son conscientes que yo tengo que hacer bien las cosas, pero también tengo que hacerla bajando con cada uno de mis proveedores, y las normativas os exigen que cuidéis y que os tengáis, de alguna manera, tenéis que certificar que vuestros proveedores también están haciendo bien las cosas, ¿vale? Entonces, se establecen en estas normativas y en otras requisitos específicos sobre la cadena de suministro. Responsabilidad de la dirección. Esto es un punto también interesante, sobre todo para los CIOs, CISOs, los responsables de ciberseguridad de planta. Si queréis, que a veces es un problema considerable el conseguir que nos den recursos materiales, que nos den inversiones y que nos pongan recursos para poder hacer las mejoras que queremos hacer. Yo creo que esto puede ser una palanca para conseguir que vuestra dirección concienciarles, sensibilizarles y que os den más dinero, porque si tenemos un ciberincidente, o sea, al final la NIS 2 es una directiva, la NIS 2 no me va a decir por un firewall, utiliza el cifrado AES, un cifrado concreto de 128 bits, no me va a decir tienes que utilizar no me va a decir nada concreto, lo que me marca es unas líneas de actuación que yo tengo que hacer, es decir, y evidenciar, porque con eso quiero decir que estoy, desde el punto de vista de la ciberseguridad, estoy haciendo las cosas bien y me preocupo por la ciberseguridad de mi empresa. Y eso, pues lo haré, pero no me van a certificar, nadie va a venir a certificarme, a decirme, a ver, esto cómo lo haces, sino yo, tengo que hacer inversiones, implantar políticas y mejorar mis procesos para hacer seguro. El día que tengo un ciberincidente de ciberseguridad, ahí es cuando viene alguien en nuestro caso alguien de regulación del Estado, y va a decir, vale, has tenido un ciberincidente de seguridad, ¿qué has hecho para evitar que esto te pase? Entonces es donde vamos a tener que evidenciarle todas esas cosas que hemos hecho, que estén en línea con la NIS 2,
Y ahí es donde ese regulador va a decir, bueno, pues vale, has hecho bastante bien las cosas, has hecho lo que podías hacer, bueno, pues mala suerte, te voy a poner una multa baja. Y la multa no va a ser mucho dinero, pero si vienen y dicen, no has hecho nada, has pasado de todo, te voy a poner una multa baja y tu dirección o aquellas personas de tu dirección que son responsables de la seguridad de tus sistemas tienen responsabilidades penales porque no has hecho lo que tenías que hacer y al final, lógicamente, la dirección es responsable de las inversiones y de las políticas que se ponen en marcha. Entonces, bueno, yo creo que esto puede ser una palanca para sensibilizar y concienciar a nuestra dirección de que esto es serio y que hay que invertir. ¿Vale? Y luego también hay especificaciones concretas sobre la notificación de incidentes que ahora veremos. La parte más interesante de esta normativa es el tema de los sectores. La NIS había pocas empresas que nos afectara porque estamos hablando de sectores críticos, son de energéticas, de nucleares, de eléctricas, de ese tipo de sectores que, bueno, afortunadamente muchos probablemente no estuvierais y nos aplicará la NIS, que son estos, los que ya estaban definidos y de obligado cumplimiento en la NIS, en la primera versión de la NIS, que son los esenciales o críticos, y lo que hace ahora la NIS 2, ampliar ese rango de sectores afectados, es decir, a quienes estamos obligados a cumplir la normativa, y lo abre a estos nuevos 7 sectores. Entonces, aquí es cuando ya, por este aspecto, sabemos que en Guipúzcoa y en Euskadi hay muchas más empresas a las que os aplica la normativa. Sobre todo en este quinto punto de manufacturing, pero no solo esto, la parte de alimentación, toda la cadena de alimentación, tanto producción, procesados como distribución, industria química también, toda la parte de aguas, los proveedores digitales también empiezan a considerarse importantes. Al final, lo que quiere Europa es que cada Estado se preocupe que aquellos servicios que son esenciales o importantes para el día a día de nuestras empresas y de nosotros como ciudadanos, pues obligar a esas empresas a que hagan bien las cosas, porque sabemos que si no les obligamos, pues no lo van a hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de manufacturing, que pues al final es al que más os hablé, en Euskadi y en Guipúzcoa, pues el mayor, yo creo que gran parte de nuestras empresas industriales y probablemente de los que estáis aquí, hablamos concretamente de estos 6, dentro de manufacturing, de estos 6 subsectores de manufacturing, ¿vale? Entonces, pues supongo que muchos de vosotros estáis en el 4 y eso quiere decir que tenéis que cumplir la NIS 2. ¿Todos los que estáis aquí conocíais la NIS 2? ¿Habéis oído hablar de la NIS 2? Vale, perfecto. Y luego hay otra pregunta, una duda muy típica, si soy una pyme, ¿me aplica o no me aplica? Que es la siguiente pregunta. Si estáis en esos sectores os aplica, pero sí es verdad que esta normativa, como todas, sí suele diferenciar por diferentes criterios las empresas más críticas de las menos críticas, ¿vale? Lo mismo que las 443, los service levels que comentaba antes Iñaki, al final lo que te dice, yo como empresa, ¿a qué service level voy? ¿Al 0 o al 4? Pues lo que intenta decir es, si eres una empresa nuclear, te vas al 4 porque tienes mucho riesgo de que te ataquen. Pero si eres una pequeña empresa que eres una cadena de suministro, haces un mecanizado, no estás en un sector crítico, pues igual te vale con que vayas a un service level 1 porque no eres crítico y si no eres tan crítico pues tienes menos probabilidades de que cibercriminales expertos vayan a por ti, ¿vale? Entonces, en este caso, en esta normativa, pues se ha hecho en función del tamaño de empresa. Y, lógicamente, teniendo en cuenta también pues, que los recursos, las inversiones que tiene una pequeña empresa, pues hace que le resulte más complicado adaptarse a este tipo de directivas. Entonces, si sois una mediana empresa de todos esos sectores que hemos hablado, os aplica la normativa. Si sois pequeñas o microempresas, pero el Estado considera que sois claves porque os dedicáis a uno de estos sectores, a pesar de ser pequeña o microempresa, probablemente os aplique la normativa y tengáis que hacer la NIS 2. Y si no sois una pyme que no estáis en uno de estos dos, se supone que no os aplica la NIS 2. Se supone, no está claro. El texto legal que todavía no está definido, que ha salido a nivel europeo, pero que todavía no está definido a nivel español, no está claro. De hecho, hay abogados que dicen que sí, otros que no. Parece que incluso legalmente no está claro. Probablemente la respuesta sea que no, que pymes y micropymes nos afecta la NIS 2.
pero cuidado, porque si sois cadena de suministro de esos sectores críticos esenciales, puede ser que al final, por estar en ese sector crítico, sí os acabe afectando y os aplique a NIS 2 o vuestro propio cliente os obligue a uniros a esta directiva, ¿vale? Entonces, la respuesta es, si soy una pyme, no, pero hay que tener cuidado y tenéis que revisar bien para ver si es el caso, ¿vale? Pero sí es verdad que, bueno, que también, lógicamente, esto se tiene en cuenta y los requisitos que se van a pedir o la manera que se va a medir una empresa o una pequeña por parte de los estados sí que se va a tener en cuenta y, bueno, pues a esas pequeñas se aplicará el criterio de proporcionalidad para ser menos estrictos, menos exigentes con esas pequeñas, ¿vale? Pero bueno, este es un punto también que genera muchas dudas. Y bueno, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y qué hacemos para intentar llegar a esa directiva NIS 2 y saber, bueno, más o menos estar tranquilos, saber que la cumplimos y que si tenemos un incidente, bueno, pues más o menos tenemos las cosas bien hechas? Como os decía, la NIS 2 nos va a decir exactamente lo que tenéis que hacer, pero bueno, nosotros lo que queríamos en esta sesión es bueno, ayudaros y daros puntos concretos de políticas, de procesos, de inversiones, de proyectos que si hacéis os van a acercar mucho y os van a ayudar a que luego cuando alguien os pida evidencias y os diga a ver si cumplís estos procesos, pues podáis decirle, sí, mira, tengo este procedimiento definido, tengo este proyecto, he hecho esta inversión, con lo cual tengo un check en esa evidencia, ¿no? Por supuesto, políticas de análisis de riesgos y seguridad. O sea, tened en cuenta que la NIS 2 es una normativa de empresa, sobre todo de sistema de gestión. Va a ser, si iniciáis el proceso de adaptación a la NIS 2, es un esfuerzo básicamente de documentación, porque básicamente es documentación, se parece mucho a la ISO 27001. Si ya habéis hecho la ISO 27001, estáis en ello, bueno, pues los dos procesos. Lo que hagáis para ISO 27001 os va a ayudar mucho a que gran parte del trabajo ya lo tenéis hecho para la NIS 2. O sea, que puede ser una buena idea sacar la 27001 porque es una normativa muy reconocida y que en muchos casos os puede valer cuando algún cliente os pide evidencias de que estés haciendo bien la cosa, decirle, tengo la ISO 27001. Bueno, y muchos de ellos dirán, vale, pues venga, adelante, ok. Entonces, es básicamente un esfuerzo de documentación, de definir procesos, lógicamente luego de cumplirlos, pero básicamente es documentación. Entonces, hay que tener políticas de análisis de riesgos definidas, hay que gestión de incidentes, hay que tener un plan de respuesta ante incidentes definido, hay que tener un comité de crisis definido, que está contemplado en ese protocolo de respuesta. Todos los integrantes del comité de crisis tienen que saber que están en el comité de crisis y tienen que conocer ese protocolo de respuesta, y hay que hacer simulacros de ciberincidentes cada cierto tiempo. Hay que hacer, de hecho, bueno, hay alguna normativa que exige además concretamente hacer simulacros de ciberincidentes con ese comité de crisis, sentarnos todos una mañana, todo el comité de crisis, y hacer un simulacro de ciberincidente. En ese plan de respuesta de incidentes estará el plan de continuidad de negocio, cómo hacemos los backups, cuánto nos costaría recuperar un backup, tener definidos todos mis activos, saber cuáles son críticos, cuáles no. Si se me para este activo no pasa nada, pero si se me para este otro me para la empresa. Bueno, pues todo eso tiene que estar incluido en el plan de respuesta ante incidentes. La cadena de suministro, bueno, lo comentábamos, cada vez tiene más importancia, entonces hay diferentes maneras de asegurar la cadena de suministro. Los grandes, no sé, por ejemplo, un Inditex lo que utiliza es una herramienta de rating tipo BitSight, estas herramientas de rating, que lo que hace es bastante cómodo porque tú evalúas toda la parte pública. O sea, Inditex, cuando va a contratar un nuevo proveedor, descubre todos los assets que son públicos de ese proveedor, nuestras IPs públicas, nuestros dominios, nuestra página web, todo eso que tenemos que está de cara al exterior, que lógicamente es la parte de más riesgo de nuestra red. Entonces, con esta herramienta de rating, lo que hacen las herramientas, evalúan todo eso, toda esa parte externa desde el punto de vista de la ciberseguridad, y según cómo tengas todo eso configurado, protegido, desde el punto de vista de la ciberseguridad, cómo tienen los dominios registrados, si tienes los registros bien definidos o no, te da una puntuación entre el 1 y el 10. Y Inditex ha decidido que cualquier proveedor suyo tiene que tener más de un 6 en ese rating, si no, no puede ser proveedor de Inditex y no firmas un contrato. Entonces, cada vez que contrata un nuevo proveedor, utilizan la herramienta de rating, le miden y le dicen, vale, tienes un 6,
vamos a firmar un contrato. Si no llegas a un 6, le dice, tienes X meses, has sacado un 5, hasta que no tengas el 6 no podemos firmar un contrato y no puedes ser proveedor mío. Y además eso lo hacen de una manera continua, entonces están continuamente monitorizando porque estas herramientas lo permiten de manera autónoma, y si en algún momento, por algún cambio que has hecho, porque igual se te ha caducado un certificado de la VPN, no te has dado cuenta y eso lo detectas ese tipo de herramientas y de repente te baja la nota a un 5, te genera una alerta y te dice en 3 meses solucionas y vuelves al 6 o rompemos el contrato que tenemos firmado, porque en ese contrato que teníamos firmado hay una cláusula que pone que en cuanto bajes del 6 de ese rating automáticamente estás fuera de mi cadena de suministro, ¿vale? Entonces, es una manera de hacer eso, en este caso no es barata porque esa herramienta tiene un coste, pero bueno, hay otras muchas maneras. Hay otras empresas que obligan a sus proveedores a hacer una auditoría, eso lógicamente también tiene un coste. Entonces, bueno, pues aquí habrá que encontrar la manera, pues probablemente más, bueno, vosotros veréis, ¿no? Pero probablemente pues aquellas que no supongan coste. Nosotros siempre sugerimos en los contratos, cuando vais a evaluar un proveedor, empezar a meter en esos controles, en vuestro proceso de compras, meter requisitos de ciberseguridad, de su producto, de su servicio, pedir información, bueno, que en ese proceso de compra esté incluido la parte de ciberseguridad y pedir evidencias a vuestros proveedores de, oye, tienes una ISO 27001, ¿qué haces para mejorar tu ciberseguridad? ¿Qué procesos tienes definidos? Empezar a incluir esas cláusulas en el proceso de compra e incluso también empezar a pensar que en los contratos con vuestros proveedores tiene que haber alguna cláusula de ciberseguridad, que es una manera, bueno, pues de evidenciar que os preocupáis por la cadena de suministro y, bueno, que a un auditor le pueda parecer, bueno, vale, que lo habéis hecho. Esa parte de cláusulas de los contratos también está muy bien porque legalmente os protege. O sea, si hay una cláusula de ciberseguridad bien definida en un contrato con un proveedor, si mañana tenemos un problema, tenemos una cláusula que nos puede proteger, el que se supone que en esa cláusula puede estar definido mi responsabilidad en un problema de ciberseguridad acaba aquí, la tuya empieza aquí, y si hay consecuencias económicas en un ciberincidente de ciberseguridad, pues quizá, bueno, pues nos pueden ayudar estas cláusulas a definir cuáles son las responsabilidades y que cada uno asuma su coste. Porque, o sea, lógicamente, si hemos provocado un incidente de ciberseguridad a alguno de nuestros clientes, va a tener consecuencias económicas. Bueno, no creo que haya nadie de IESA aquí, pero bueno, da igual porque lo que voy a decir es público. Todos, yo creo que escuchasteis, o muchos, el problema que tuvo IESA de ciberseguridad, creo que fue a principios de este año, finales del año pasado, yo creo que ha sido este año, ya los meses. Entonces, que podemos tener que mañana lo tenemos nosotros en SIUR y mañana lo tendréis vosotros, eso no es lo de menos. Pero claro, lógicamente IESA tiene contratos con muchas administraciones públicas, con servicios críticos, y en esos contratos hay cláusulas recogidas, y de ese ciberincidente, bueno, pues seguramente IESA va a tener que pagar sus multas correspondientes porque hay una cláusula de un contrato que no has cumplido porque has tenido un incidente. Que tenemos todos y que eso os va a pasar, pero esa parte legal cada vez cobra más importancia, ¿vale? Entonces, el punto 5 relacionado con lo mismo, ¿vale? Lo que estaba comentando. Lógicamente tenemos que tener procedimientos de ciberseguridad, pero también políticas y procesos definidos para evaluarlos, para saber que ese procedimiento que hemos definido sigue siendo válido, o que igual hay que actualizarlo, o saber que lo estoy midiendo y está funcionando, ¿no? Pues, no sé, una manera de hacer esos son los típicos sistemas GRC, que son sistemas que me ayudan a evaluar de manera continua todas mis políticas de ciberseguridad y poder, de alguna manera, cuantificar que todo ese procedimiento y toda esa política la estoy haciendo bien. Formación de ciberseguridad, hay que formar, eso también todas las normativas exigen tener formaciones de ciberseguridad de vuestros usuarios continuas, y además es que es la única manera de protegernos. Al final, en este proceso de adaptación a normativas, una adaptación a normativa exige recursos económicos, exige recursos de tiempos. Sabemos que hay empresas que para ellos una normativa es un check, sin más, y le dedicamos el menor tiempo posible y el menor recurso, o sea, el menor dinero posible. Bueno, cada uno tiene sus propias políticas internas, pero bueno, lo ideal sería, ya que estamos y tenemos que cumplir una directiva, vamos a sacar una certificación, vamos a aprovechar el proceso para ser mejores, porque en este caso ser mejores
En ciberseguridad quiere decir que disminuimos nuestro riesgo de que seamos atacados, o que si somos atacados vamos a ser capaces de recuperarnos lo antes posible en la normalidad, que al final es el objetivo. Nos van a atacar, es lo que hay. El objetivo entonces es prepararnos para que una vez que nos ataquen tardemos el menor tiempo posible en recuperar la normalidad, porque eso quiere decir que vamos a perder la menor cantidad posible de dinero, ¿vale? El vector de ataque que la mayoría de vosotros recibiréis, porque ninguno sois la NASA, va a ser a través de vuestros usuarios. En el 90 y pico por ciento de los ataques el vector de entrada es el usuario. Entonces, la única manera de protegernos frente a eso es formar a los usuarios, sensibilizar y ese trabajo hay que hacerlo de manera continua. Bueno, a todos, yo para aprender algo necesito que me lo cuenten varias veces porque si no, no lo incorporo en mi día a día, entonces es necesario. Unido a lo que comentábamos antes del proyecto de auditoría ICS, pues, por ejemplo, puedo tener un firewall, un antivirus, unos sistemas de ciberseguridad que me he gastado 10 millones de euros, pero luego tengo una máquina, un HMI en planta que tiene 20 años y que está funcionando, que lógicamente es de HMI, bueno, pues hace 20 está como está, y tengo un operador que coge un USB y lo mete en el HMI. Y tengo el mejor firewall, el mejor antivirus, todo el mejor, pero tengo un usuario que no está sensibilizado y que no es consciente de que eso no puedo hacerlo porque en ese USB hay algo que no debería estar. Entonces, por muy bien que hagamos todo, dependemos de los usuarios. O tengo un usuario que ha recibido un correo que cada vez están mejor hechos y que tiene buenísima pinta y que el usuario va y le hace clic. Pues ya la tenemos liada, ¿no? Entonces, hay que formar a los usuarios, ya no por cumplir la normativa, sino por protegernos e intentar que nuestro riesgo de que suframos incidentes se vaya reduciendo. El cifrado, bueno, el cifrado empieza a entrar en todas las normativas. En el mundo IT lo tenemos más asumido, las VPNs utilizan cifrado, los firewalls, todos nuestros protocolos de comunicación en IT, todos utilizan cifrado, HTTPS. En el mundo T, bueno, es más complicado. Es más complicado porque además los tiempos de respuesta en los protocolos industriales son los que son y los cifrados tradicionales no son capaces de cumplir esos tiempos de respuesta. Entonces, bueno, es complicado, pero bueno, ya los propios fabricantes de máquinas empiezan a utilizar pues, OPC-UA, MQTT, protocolos con cifrado, porque ellos al final son los que tienen que hacerlo y porque también son conscientes de que es necesario. Políticas de seguridad de recursos humanos, control de accesos, gestión de activos. Hay que tener un proceso definido de cuál es el alta y la baja de un usuario. Una baja de un usuario de una empresa lleva asociada una baja del directorio activo de su usuario, que hay que dar de baja esos usuarios, porque si no eso es un riesgo, que es un usuario que nadie sabe que existe, que no se monitoriza y que los atacantes lo utilizan, porque son muy conscientes que eso existe. Quizá pues, en la política de incorporación para todos los nuevos usuarios a las empresas hay que meter una línea que es, hay una formación obligada el día 1 que entras a la empresa y sobre ciberseguridad, no solo sobre calidad, sobre safety, que tienes que ponerte las botas y toda la ropa de seguridad para entrar a la planta. Bueno, pues igual también hay que definir un paquete, una ciberseguridad mínima, que además una vez que la tenéis definida ya está definida, quizá para 3 o 4 perfiles diferentes de la empresa, porque esa formación no es lo mismo para una persona de planta que para una persona que hace nóminas, pero bueno, tenerla definida y obligar que todas las personas que el día 1 que entran a la empresa que hagan una formación básica de ciberseguridad, ¿no? Que es algo que, bueno, quizá no es tan costoso, pero nos lo van a pedir que lo tengamos definido. El multifactor es algo que sí o sí tenemos que utilizar, que todas las normativas nos van a pedir utilizar el multifactor. Es algo también que es curioso porque es muy impopular en la empresa, pero todos lo usamos en el banco y lo hemos asumido y es lo que hay. Bueno, claro, como nos lo dice el banco, pues no nos queda otra porque tenemos que hacer transferencias y utilizar el banco. Pero es verdad que a nivel interno pues es una solución poco popular, pero hay que usarla sí o sí, porque todas las normativas lo exigen y porque es una de las mejores medidas para evitar muchos ataques masivos. Y en planta, bueno, si no utilizamos la autenticación básica, pues no vamos a hablar de multifactor, pero bueno, por lo menos en el perímetro, todo lo que es VPNs, accesos remotos, hay que tener multifactor sí o sí y bueno, hay que ir incorporándolo poco a poco.
Eso en cuanto a lo que es procedimientos, procesos, que podéis, si no tenéis que empezar a definir, empezar a pensar si queréis adaptados a la NIS 2. Y luego aquí lo que también queríamos era, bueno, pues compartir, o sea, muchos de esos, sí que es verdad que mucho del trabajo de la NIS 2 es escribir, documentar, definir procesos, pero claro, no solo es definir proceso, es luego ese proceso que has definido que lo tienes que implementar y ser capaz de evidenciar que lo estás haciendo, implementando y bueno, ya que lo tenemos definido y nos va a hacer mejorar nuestro nivel de ciberseguridad, pues vamos a implementarlo, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente ahí siempre hay tecnologías que nos pueden ayudar a hacer eso de una manera más cara, porque las tecnologías valen dinero, pero bueno, más sencilla para los recursos de IT porque nos facilitan un poco la vida. Y aquí hemos puesto algunas, bueno, pues que van muy directas, tecnologías que están muy directamente relacionadas con la NIS 2, pues para daros ideas de qué tipo de proyectos tendríais que estar pensando. Todo lo que sea gestión de contraseñas, por supuesto, entra directo con la NIS 2. Los principios de Zero Trust, mínimo acceso, mínima conectividad. Bueno, en el mundo de la ciberseguridad el tema del Zero Trust es algo que se habla mucho, pero bueno, al final se trata de dar también una de las mejores maneras de reducir el riesgo y la exposición de nuestra red es que los accesos sean, o sea, las conexiones sean las mínimas, que las conectividades entre máquinas sean la mínima, imprescindible y necesaria. Si esta máquina no tiene que hablar con esta máquina, hay un deny en medio, no le voy a dejar hablar, ¿para qué? Si tiene que hablar con esta máquina pero solo tiene que utilizar el protocolo S7, pues que utilice solo el protocolo S7, el resto de los protocolos en el firewall es un deny. Bueno, esas son las políticas de Zero Trust. Y a nivel de usuarios, ¿no? Más en el mundo IT, también, pues si tengo todos mis usuarios no tienen que acceder a todas mis carpetas, pues que no accedan. Intentar ir reduciendo eso lo máximo posible y tener definidas bien las políticas para que la conexión entre las máquinas y los accesos de los usuarios sean lo mínimo posible. Porque eso me va a eliminar muchos riesgos y muchos ataques masivos, viendo, bueno, porque son al final el tipo de vectores de ataques que más utilizan. Privilegio mínimo, todo el tema de gestión de vulnerabilidades y upgrades y actualizaciones es algo que en el mundo IT lo tenemos más asumido y más interiorizado y más definido, y bueno, normalmente lo hacemos. En el mundo T es complicado, pero hay que empezar a hacerlo. De hecho, bueno, esta es una directiva de empresa que no entra a ese detalle, pero cuando hablamos del Cyber Resilience Act, de la 62443, de la UNECR 155, y de otras normativas de producto, todas nos van a pedir que hagamos una gestión de vulnerabilidades efectiva. Eso quiere decir, por ejemplo, en la UNECR 155, que igual algunos también la conocéis, que tiene que hacer Volkswagen con sus coches, y que además, claro, afecta de lleno, o que tiene que hacer un Irizar o un CAF, que hace que están por aquí cerca, que tiene otra sesión ahí, que afecta de lleno a tu negocio. O sea, la normativa te obliga a que cuando Irizar vende un autobús, que ahora supongo que lo que hace Irizar es vender un autobús, crea el contrato, se lo vende a su cliente y le dice, se acabó. A partir de ahí es tu autobús. La normativa te dice que durante la vida útil de ese autobús, o sea, hasta que el autobús acaba, lo llevas a que lo desmonten, tienes que monitorizar ese autobús, detectar las nuevas vulnerabilidades de todos los componentes de ese autobús, o sea, detectarlas de manera activa, y además tienes que corregirlas. Y la normativa te marca, tienes un tiempo concreto para corregir esa vulnerabilidad, es decir, en X meses tienes que haber corregido esa vulnerabilidad y haber notificado a tus clientes, esta vulnerabilidad la he corregido, este es el software, tienes que hacer esta actualización del equipo. Eso quiere decir que ya no vendes un autobús, vendes un servicio de movilidad sobre autobuses, porque eso tiene un coste durante toda la vida del producto que alguien lo tiene que pagar. Entonces, este tipo de normativas ya no es que tengas esa obligación de hacer una gestión de vulnerabilidades que hasta ahora no hacías, seguramente. Tienes que montar todo ese sistema para hacerlo. Y igual tienes que empezar a migrar, que ya no vendes producto, que ahora vendes servicio, ¿no? Que yo creo que es lo que acabaremos haciendo todos, incluso los de máquinas de herramienta también, ¿no? Porque todas las normativas de producto van a ir a acabar en obligarte a hacer una gestión de vulnerabilidades, actualizaciones, y eso en el mundo industrial pues, bueno, tiene su aquel, no es fácil, pero bueno.
es lo que nos viene. Esto al final también, todas las soluciones tipo PAM, Privileged Access Management, o sea, todo lo que es la gestión de accesos, la gestión de autenticaciones, de accesos privilegiados, todas esas soluciones también nos van a ayudar la autenticación y gestión de identidades nos van a ayudar, la segmentación de red, por supuesto, esa hay que hacerla sí o sí, soluciones tipo spear phishing para la parte de formación a usuarios, también nos van a ayudar. Todo lo que sea automatización, ahora veremos, ahora lo explico en la parte de notificación de incidentes, lo vamos a necesitar. La gestión de aplicaciones, donde utilizamos aplicativos nuestros y de terceros, sobre diferentes plataformas, esas aplicaciones también las tenemos que comprar de manera segura y mantener y asegurar. Y bueno, toda esta parte también de lo que decía, de gestión de accesos privilegiados, hacer una gestión activa de los usuarios que utilizan vuestros mantenedores para conectarse a la planta, cómo se conectan. Bueno, pues todas estas tecnologías os pueden ayudar a cumplir con la NIS 2. Notificación de incidentes. Esto está así como tal, concretamente definido en la NIS 2. ¿Qué tenéis que hacer? Una vez que tenéis un incidente, que sois conscientes de que tenéis un incidente, tenéis la obligación de enviar una alerta temprana sin demora injustificada, es decir, si hay una demora y no me notificáis en los 24 meses, tendréis legalmente que justificarla bien. O sea, no hay muchos supuestos en los que se pueda justificar una demora en la notificación de esta alerta temprana. Legalmente ahí está, pero tendrá que estar muy bien justificada. Y en cualquier caso, como mucho, en un plazo de 24 horas desde que tenéis conocimiento de que tenéis un incidente. O sea, una vez que tenéis, bueno, no sé cuántos de aquí habéis sufrido un incidente de ciberseguridad, ¿cuántos? ¿Nosotros? Algunos seguro que sí. No es fácil, o sea, en las primeras 24 horas no sabes ni por dónde te da el aire. O sea, las primeras horas, en el momento en que descubrís que tienes un incidente, es un caos continuo. Y en 24 horas probablemente todavía no sabes ni dónde, ni por dónde, ni cómo, ni a cuánto me ha afectado. Estás todavía, bueno, pues intentando recoger información. Con lo cual, las entidades reguladoras saben que en esas 24 horas vas a dar muy poquita información sobre lo que te está pasando. Y eso se admite así, pero esa alerta temprana tiene que seguir a las 72 horas, tienes que dar una segunda notificación y en esa sí que tienes que dar más información de qué te pasa, a qué sistemas te afecta, si tenéis, por supuesto, datos que estén afectados por la GDPR, o sea, personales, sanitarios, entonces todavía con más motivo porque tendréis, como marca la GDPR, que ser capaces de decir si esos datos personales están afectados o no por el ciberincidente, porque si están afectados tendréis que notificar a todas las personas dueñas de esos datos de que puede haber un problema con los datos, como seguro que todos habéis recibido notificaciones de vuestros servicios de Inditex, de Amazon, de correos, de ataques que hay en los que llega un correo o de otros servicios que utilizáis, de cosas que compráis, de servicios que utilizáis por internet, que os ha llegado solamente a un correo, hemos tenido un ciberincidente, puede ser que tus datos se hayan visto afectados, cambia la contraseña. Vale, pues eso lo tenemos que hacer si tenéis datos personales, todavía con más motivo. Entonces, claro, para ser capaces de hacer esto, tengo que tener automatización, es decir, tengo que tener logs, tengo que tener eventos, tengo que tener sistemas, los sistemas los tengo que estar monitorizando para saber qué me ha pasado, porque si no va a ser muy difícil que cumpla esto y en 72 horas también voy a tener muy poca información porque no estoy cogiendo logs en planta, no tengo monitorización en planta, si tengo servidores, por supuesto, ni te que recogen logs, pero cada uno tiene los suyos, me va a costar la vida organizar todo eso y unir unos logs con otros. Un SIEM, por ejemplo, pues bueno, es una solución, o tener un SOC que no es barata, pero por supuesto es una solución que me ayudará mucho en este sentido, ser capaces de 72 horas notificar y no solo, bueno, me va a ayudar a recuperarme antes del incidente. Entonces, bueno, pues tener un SIEM es una medida muy interesante, pero es verdad que tener un SIEM y gestionarlo en el día a día internamente es complicado porque hace falta tener una persona mínimo solo para que se dedique a eso y eso, bueno, pues no es fácil. Entonces, si sois empresas pequeñas o medianas, pues lo más fácil es que
contratéis con un proveedor de ciberseguridad que os dé el servicio de SOC, porque eso sí que va a ser, tener un SIEM dentro de casa y no estar mirándolo es como tener una caja de cartón y escribir SIEM, y esto es mi SIEM. Hace falta ese tipo de servicios, hay que estar mirándolos continuamente, monitorizando, generando alertas. Entonces, bueno, pues aquí es recomendable contar con un proveedor externo. Podéis contar con los proveedores que están en el grupo de trabajo de AFM para que os des ese servicio, porque si no va a ser muy difícil cumplir esto. Cuando sois en esas entidades importantes, ¿qué tipo de relaciones vais a tener que tener? Relaciones de amistad, conexiones con vuestros reguladores. ¿A qué os obliga la normativa? Las importantes, ¿os acordáis? Hemos definido las que entráis ahora en este nuevo mundo de la NIS 2. Vais a poder tener inspecciones in situ. Puede ser que vuestro nuevo mejor amigo vaya un día a hacer una inspección in situ para ver qué estáis haciendo. También puede que os exijan que os conectéis de alguna manera con soluciones externas de monitorización en las que ellos puedan, porque al final el Estado español tiene la obligación hacia Europa de demostrar que está monitorizando esas entidades importantes, porque es parte de su labor. Entonces, para eso puede ser que os exijan, te tengo que poner una sonda. No, eso no va a ser en el corto plazo ni en el medio, pero bueno, te voy a poner una sonda en tu red que recoja datos y que me los mande a mí porque quiero ver que estás haciendo las cosas bien. Bueno, pues este tipo de cosas, o necesito que me mandes ciertos logs o cierta información para yo saber que estás haciendo las cosas bien. Eso puede pasar. Auditorías de seguridad específica que os hagan con entidades, con otro tipo de organismos externos para ver que efectivamente auditar vuestros sistemas y ver que están haciendo bien las cosas. Escaneos de seguridad, bueno, pues puede ser que los reguladores españoles compren soluciones de escaneos para luego hacer esos escaneos en vuestras redes para certificar que estáis haciendo bien las cosas. Y luego, por supuesto, sí o sí, solicitudes de información. Si entráis en esas entidades importantes, os van a pedir información de vuestras empresas que vais a tener que estar, que estáis obligados a proporcionar y en el tiempo que ellos os consideren, ¿vale? Que puede ser esas políticas de ciberseguridad que tenéis comentadas, bueno, pues esos procesos que habéis definido y bueno, pues además os dirá, me tienes que dar esta información y en este tiempo, o sea, antes de X horas me tienes que haber mandado esa información, ¿vale? Y eso será obligatorio y va muy unido al registro de entidades que ahora vemos. Entonces, bueno, pues pueden pedir acceso a ciertos datos, documentación e información que ellos consideren que tienen que tener para hacer su supervisión, porque ellos, Europa, les va a pedir, lógicamente, al Estado español que haga esa supervisión, porque si no va a tener multas, que pagaremos entre todos. Y luego, bueno, pues también puede solicitar pruebas, o sea, evidencias, es lo que os decía. Lógicamente hay mucha labor de documentación, como en si algunos habéis pasado ya la ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad, o cuando tú sacas ese tipo de certificaciones, te dice, ¿tienes un protocolo de respuesta de incidentes? Sí, lo tengo, enséñamelo. O tienes el cifrado, el mínimo que marcan el CCNCERT como las políticas. Sí, a ver, enséñame la configuración del firewall de la VPN y enséñame, evidénciame que estás cumpliendo el cifrado mínimo que yo te exijo. Entonces, bueno, pues ahí os pedirán información, esas que son esas evidencias en las que demostráis que efectivamente todo eso lo estáis haciendo, ¿vale? Y luego, a nivel del listado de entidades, todos los Estados miembros en Europa tienen la obligación de notificar a Europa cuáles son esas entidades que entran en la NIS 2, o sea, las de la NIS, las infraestructuras, las de la versión anterior, infraestructuras críticas, ya están todas definidas desde hace tiempo. Ahora, con esta nueva incorporación de nuevos sectores, el Estado español tendrá que notificar a Europa, o sea, cada Estado, cuando ha traspuesto esa directiva, definirá sus propias entidades importantes y va a tener que facilitar un listado en el que aparece pues de cada entidad estos datos que por supuesto los pedirán, si habéis sido premiados, os los pedirán a vosotros y luego se supone que si hay en cualquier momento cualquier modificación de esos datos, de manera proactiva tendréis que notificar al Estado de que esos datos se han modificado. Fechas importantes. Bueno, algunos ya veis que han pasado, 17 de octubre, 18 de octubre.
El 17 de octubre los Estados miembros deberían transponer, o sea, lo que hace la directiva Europa define a nivel europeo una directiva, unas normas, luego cada Estado tiene que adaptar esa directiva a su propia directiva local en España, en Italia, en Francia, y eso quiere decir que puede haber ciertas modificaciones. Eso quiere decir que, como muchos probablemente también trabajaréis en el resto de Europa, cuando pues tenéis que ver cómo lo ha traspuesto Francia, cómo lo ha traspuesto Italia, cómo lo ha traspuesto el resto de Europa, porque puede haber diferencias si os aplican, y si vais a vender a Italia os van a pedir lo de Italia, ¿no? Entonces, bueno, hay que compararlas. El 18 de octubre se supone que aplican esas medidas. Por lo que sabemos, en España, sorpresa, vamos tarde. El Estado español no ha cumplido la primera fecha y bueno, están esperando a que les pongan una multa, total, como la pagamos entre todos. Entonces, bueno, no sé cómo está en el resto de Europa, probablemente no seamos los únicos. O sea, a pesar de que la NIS 2 llevamos, o sea, en Europa se lleva trabajando mucho tiempo, pero bueno, o sea, sí que es verdad que de manera genérica, de hecho ahora estas normativas de ciberseguridad, normalmente, o sea, cuando se aplica, se aprueba una normativa de ciberseguridad, en esa aprobación se especifica cuál es el plazo, cuántos meses tienen las empresas para cumplir esa normativa. Normalmente en las de ciberseguridad ese plazo suele ser más alto porque son conscientes que o dan el plazo más alto o si no, no tiene ningún sentido que ninguna empresa sea capaz de cumplirlo. Entonces, bueno, no seremos los únicos probablemente que vayamos tarde con esta normativa, pero es verdad que lo que os aplica a vosotros que dependéis de que el Estado español haga su trabajo va tarde. Entonces, bueno, habrá que estar un poco a la expectativa. Y luego, bueno, pues otra fecha importante es el 17, se supone que el 17 de abril del año que viene cada Estado tiene que hacer esa notificación de cuáles son las entidades que él ha considerado que entran en ese paraguas de la NIS 2. Bueno, probablemente también llegaremos tarde, pero bueno, digamos que también, bueno, pues es una fecha importante para vosotros como empresa, ¿vale? Independientemente de que vayamos tarde, si os aplica la NIS 2, o sea, tenéis que estar ya con ello, porque un proceso de certificación de NIS 2, bueno, pues depende, si tenéis la ISO 27001, os puede costar menos, depende del tamaño, pero lleva sus meses, o sea, hacer este proceso de adaptación a la directiva. Entonces, si no estáis ya con ello, deberíais poneros, mañana es fiesta, el lunes a primera hora con la NIS 2. Es algo que tenéis que estar ya en ello, ¿vale? Y luego, bueno, como herramientas también queríamos compartir, o sea, a nosotros, bueno, ¿no? Y lo que comentaba, digo, también a FM, hay muchas dudas sobre la NIS 2, mi vector me aplica, soy una pequeña, no me aplica, ¿qué tengo que hacer? Entonces, en nuestra página web hemos puesto un chatbot, o sea, basado en inteligencia artificial, que lo que tiene es detrás toda la normativa NIS 2 y más documentación que le vamos cargando para que podáis hacer cualquier pregunta y en el momento os responde a la pregunta y además os pone siempre algunas referencias de documentación, vídeos, para complementar la respuesta que os da esa pregunta. Lógicamente para preguntas, bueno, más o menos, bueno, pues lo hemos probado y bueno, responde a las preguntas, pero bueno. Entonces, bueno, pues aprovechad porque es una herramienta muy sencilla y si tenéis alguna duda así un poquito básica os puede ayudar. Luego, en INCIBE, usad la página de INCIBE. INCIBE tiene una sección de preguntas frecuentes muy completa, que también os va a resolver seguramente muchas de las dudas que tenéis con un montón de documentación. Lógicamente, INCIBE con este tema de NIS 2 es algo que está trabajando mucho y, bueno, y seguramente los recursos que pongan a disposición en su página web para todo este tema irán creciendo, o sea que, bueno, echad un vistazo de vez en cuando a la página web de INCIBE, porque hay herramientas que os van a ayudar, tiene muchas herramientas que os pueden ayudar, no, pues es un poco lo que necesitas saber. Luego, esta es una herramienta de una página web de Price, que es algo muy sencillito, pero os pide 4 poquitos datos sobre vuestras empresas y os dice si os aplica o no la NIS 2, ¿vale? Por tamaño, por sector, bueno, hace varias preguntas y os dice ¿te aplica o no te aplica la NIS 2? Entonces, bueno, pues también nos parecía interesante, luego os compartimos la presentación, ¿eh? Y luego os he puesto aquí, porque hemos comentado también antes, bueno, algunos hace ya tiempo que pusimos en marcha un autodiagnóstico sencillito
en esta página web, es gratuito, solo tenéis que daros de alta para hacerlo. Entonces, veréis que hay dos versiones, Corporate y Premium. La Corporate es la más sencilla. En este caso es 20 minutitos así, o sea, eso os hace unas preguntas y os genera un informe. Sobre todo una auditoría sobre sistemas más de la parte de IT, de sistemas de gestión. Lógicamente, para resolverlo tenéis que saber qué procedimientos tenéis, cómo hacéis la gestión de la información, o sea, ser un poquito, bueno, pues el responsable de IT de sistemas sería la persona adecuada probablemente para hacer ese autodiagnóstico porque es el que tiene toda esa información, o vuestro proveedor, un proveedor que tengáis, y os genera un informe, ¿vale? Pero bueno, sobre todo queríamos comentar que hemos puesto en marcha la versión Premium, que es una versión mucho más completa, que lleva bastante más tiempo hacerla, pero ahí mete la NIST, Gorka, mete la 62443, entonces incluso si alguien, o sea, es una herramienta que no está certificada, ni muchísimo menos, es nuestra, bueno, la ha hecho Lead Security, pero si alguien, algún cliente os pide si habéis hecho alguna auditoría o si habéis hecho alguna evaluación, bueno, pues igual esta auditoría genera un informe depende también cómo salga la foto. Luego os mandaremos algún informe también con la presentación, los informes tipos que genera de manera automática la herramienta cuando habéis rellenado todos los campos. Te pone un rango de A, B, C, D, bueno, pues el típico rango de A, B, C, D, F, si como de bien estás con respecto a todas esas normativas, si estás muy lejos o lo cumples. Y eso utiliza la 62443, la NIST, la GDPR, o sea, de todos los controles que aparecen ahí está macheado con esas normativas. Entonces es un autodiagnóstico que es más largo, lleva su tiempo hacerlo, o sea, necesitaréis igual para completar todos los campos, pues hacer preguntas quizá a un otro departamento de la empresa, pero en el informe final además os pone también recomendaciones, o sea, ¿qué tenéis? Veréis que hay recomendaciones concretas de puntos de mejora en aquellos controles donde habéis sacado una nota más baja, ¿qué tenéis que hacer para mejorar esos controles? Entonces, bueno, pues os mandaremos el link porque puede ser una herramienta interesante para hacer una propia autoevaluación y saber cómo estáis, o incluso si algún cliente os lo está pidiendo, pues bueno, que podáis decirle, mira, pues he hecho esta autoevaluación y estos son los resultados y quizá, bueno, pues a alguno le puede valer un poco como evidencia y hacer la auditoría, una autoauditoría de esta manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues os mandaremos el alta es gratuito, os mandaremos un poco el manual de uso de la herramienta y los informes tipo que genera para que veáis un poquito qué tipo de herramienta es y qué información os puede aportar, ¿vale? Y ahora íbamos a hablar sobre otras normativas, pero esto ha sido muy intenso. ¿Tenéis alguna pregunta? Si tú vas a vender en Italia, te la van a pedir. Sí. Claro, por eso, o sea, hay que ver, claro, bueno, como todos probablemente vendéis en Europa, tienes que ver el resto de Estados miembros, cómo la transpone, porque puede haber diferencias en algún subsector que ellos incluyan y que España no, o en alguna, no va a haber grandes variaciones, pero en la parte de sectores ahí es donde puede haber diferencias entre unos estados y otros. En esos subsectores que incluyen sí que puede haber modificaciones o en ese, lo que os decía, puede haber alguna pequeña empresa que algún estado considere que es crítica y la meta y en otro no, entonces tenéis que ver aquellos países donde vendéis, cuándo la transponen ellos, cómo, porque te aplica sus fechas, porque te la van a pedir para... Lo mismo que si vendes en Estados Unidos, tienes que ver qué normativas se aplican en Estados Unidos, en Chequia, en Rumanía. En este sentido también nosotros en nuestra web tenemos una herramienta, o sea, en la que es muy sencillita, metes tu vertical, no están metidas todas las verticales industriales, pero bueno, las de Guipúzcoa, bueno, la gran mayoría, el país donde vas a hacer el proyecto y te dice qué normativas de ciberseguridad te aplican. Te dan muy poquita información sobre las normativas, bueno, por lo menos te pone el nombre de la normativa, más allá de la NIS 2. Entonces, bueno, pues que conozcáis la herramienta porque os puede ayudar un poquito, por lo menos, a decir, no he vendido nunca en Chequia, voy a hacer un proyecto, tengo una normativa que me aplica, sobre todo para los de producto o de software. Entonces, efectivamente, tienes que ver lo que hace Italia. Y luego, bueno, supongo que conocéis también el Cyber Resilience Act, que bueno, tampoco vamos a hablar hoy porque no nos va a dar tiempo.
A vosotros os aplicará también el CRA, el Cyber Resilience Act, que es porque aplica a software y a cualquier... O sea, esta sí que es de productos conectados y software está incluido en el CRA. Se aprobó en Europa en abril, creo que fue abril o mayo de este año, justo antes de las elecciones europeas. Todavía no sabemos cuándo va a ser la fecha de obligado cumplimiento. Esta sí que es europea, o sea, no, eso es un reglamento, o sea, no hay transposición, es para toda Europa. Pero claro, el día que sea aplicable, en la CRA hay diferentes categorías de productos, los menos críticos, o sea, menos y más críticos, y lógicamente, por ejemplo, los menos críticos, pues hacer tú la autoevaluación, en los más críticos tienes que ir a un autoevaluador y un laboratorio que te certifique. Pero claro, en esta de productos estamos hablando que si aplica el 31 de diciembre, entra en vigor, para vender tu producto tienes que haber certificado y tener el sello, como el sello C de tu producto, porque si no, no puedes venderlo. O sea, que esa sí que, así como la directiva NIS2 es, bueno, no hay un sello y no tengo que certificar mi empresa, en el CRA, si entro en la categoría de los productos más críticos, que creo que es la clase 2, para vender, antes de vender ese producto, o sea, una vez que se aplique esa normativa, o sea, el día que se aplique esa normativa se aplica a los productos que sacas a partir de ese día, no es retroactiva. Para poder venderlo tengo que haber hecho una auditoría, haber ido a un laboratorio evaluador que me certifique, que me dé el sello, o una ENOR y el TÜV, para poder venderlo. O sea, que esa es más interesante aún. Tendremos que hacer otra sesión sobre el CRA, pero sé que todavía como las fechas no están claras y bueno, yo creo que se aprobó deprisa y de hecho pensábamos que no se iba a aprobar, pero querían sacarla antes de las elecciones europeas porque si no, no iban a aprobar, la aprobaron deprisa y corriendo antes de las elecciones y supongo que hasta que finales de año no esté todo todo el nuevo órgano de gobierno europeo definido, no se pondrán, pero vamos, entiendo que a principios de año que viene, mediados, pues ya habrá más definiciones de fechas, o sea que probablemente haremos otra cuando tengamos más claro sobre el CRA. Sí, por ejemplo, lo normal es que sean 24, o sea, normal suelen ser 24 meses, 2 años en las normativas para aplicar, pero en esta, bueno, yo creo que son conscientes de que hay que dar más tiempo y probablemente sean 3 años de adaptación, por lo menos, al CRA, porque si no, y cada más en este caso, si no, no puedes vender tu producto. O sea, sí, pues es más fácil que tenemos al mercado CE, digamos, eso, sí. orientado a ciberseguridad, sí. Pero con la diferencia que no te puedes certificar. Bueno, los menos críticos, los de clase 1, pero bueno, pues va a ser, no sé, pues el oso de peluche que tiene una cámara conectada o cosas. Pero como estés trabajando en un sector medianamente crítico, te vas a ir a la clase 2, en la que tienes que ir. Sí, claro, un tipo notificado, que todavía no sabemos cuántos van a ser, quiénes, cuánta capacidad van a tener, porque claro, también todavía las empresas tienen que hacer trabajo y los certificadores también otros. Sí, queda trabajo por hacer. ¿Cuánta capacidad van a tener los propios certificadores de asumir todo ese volumen de trabajo que pueden entrar? Sí. Y creo que eso porque todavía no hay eso muchos también hace que sean un poco más flexibles en los plazos. No sé que se volverá de nuevo cumpliendo, pero va a venir. Yo en la cabeza tengo que esto va en 27. Sí, yo creo que sí, probablemente a ver cómo, sí, finales 27 o. Sí. O sea que eso hay que tenerlo. Los productos parados en aduanas y más porque no concuerda la declaración CE con no sé qué, pues. En ese caso. Igual tienes tu máquina parada porque dicen que la aduana dice que no cumples con tu seguridad. Con el tema del software hay mucho debate sobre el tema del software, sobre todo el software libre, que quieren meterlo en el CRA. Con el tema del software hay debate ahí sobre cómo, pero bueno, ya estará definido y veremos cómo ha salido, pero el software entra. Sí, no, se me ha olvidado poner el tema de las normativas. Yo ahí ya legalmente me cuesta un poco. Yo te diría, o sea, ahí está claro que es el grupo, porque quieren ir, o sea, al grupo, porque lógicamente las... Yo creo que aplica a tu matriz y a su facturación. Claro. Yo creo que aplica a la matriz. O sea, que claro, ilegalmente, en principio, lo que yo tengo entendido es aplica la matriz, o sea, porque además tiene la intención de que aplique la matriz para que la concienciación, bueno, y también porque la matriz, bueno, pues también tiene que ser responsable de todo lo que cuelga de ella, ¿no? Y para concienciar. Entonces yo creo que aplica la matriz y el tanto por ciento se calcula en la facturación total de la matriz, no solo del tuyo. Sí. Sí, porque las multas son... Sí.
Este producto, a ver, el CRA ya es, bueno, no sé cuál será vuestro producto, pero bueno, supongo que si estáis... El CRA lo vais a tener que cumplir, o sea, que yo creo que además, bueno, o sea, esa parte de los controles del CRA, o sea, yo creo que es una guía. La 62443 es la que estoy utilizando como base y ahí, o sea, dentro de la 62443, que se utiliza como base en gran parte de las normativas. Dentro de los módulos de la 62443, el 4, a ver, creo que es el 4.1 y el 4.2, no, son, claro, la 62443 aplica al proceso industrial desde el componentista hasta el cliente final que tiene toda la línea de producción instalada. O sea, que dentro de todo ese amalgama de los módulos que hay en el 443, cada uno tiene los suyos. El 4.1 y el 4.2 aplica a componentes y a sistemas. Entonces, eso, el CRA va a tener gran parte de esos controles que aparecen en el 4.1 y en el 4.2. Que todavía, o sea, la parte 4.1 y 4.2 yo creo que está en desarrollo, pero yo creo que ya hay cosas que están publicadas que podéis descargaros, bueno, ahí tengo duda. Lo que todavía no está desarrollado son los métodos de evaluación, que realmente es lo que te van a medir, que son la 6.1 y la 6.2, creo, pero eso sí que todavía está en trabajo. Nosotros, lo que hemos hecho en el proyecto con AFM, hemos hecho un framework de evaluación de producto basado en la 6.1 y la 6.2, que el CRA va a ser muy parecido a eso. Entonces, lo hemos hecho con una consultora, lo hicimos en el 2020, a principios de inicio del 2023, que estaban los grupos de trabajo de 6.1 y 6.2, con lo cual sabían cuáles eran los controles y nos hemos hecho un framework de evaluación con no me recuerdo ahora cuántos controles, o sea, muy ligado a las 6.4.3 y al CRA, y entonces tenemos esta definición de cuáles son los controles y de hecho en la evaluación de esas 4 empresas que hemos hecho hemos ido control por control, autenticación. ¿Tienes un multifactor? Sí, no. Cifrado. ¿Tienes estos niveles mínimos de cifrado? Bueno, un montón de controles que son los que hemos evaluado en ese producto. Este framework que nosotros hemos hecho, como todo lo que hacemos en SIUR, es público y son una Excel con esos controles, que yo creo que es una muy buena guía. Lo que haremos es, cuando acabemos el proyecto con AFM, que bueno, ya estamos con las 4 meses la última, publicaremos los resultados de esos resultados y el framework, a quien nos lo pida, lo publicaremos. Bueno, a pesar de que sois de La Rioja, y no, nosotros bueno, lo compartiremos también con AFM. Nuestro espíritu al final es ayudar a lo que podamos. El framework está hecho con dinero público, entonces ese framework lo compartiremos y yo creo que eso os puede ayudar mucho a ver realmente qué controles os van a pedir y qué tienes que cuidar en el diseño del producto. Pero 4.1, 4.2 y 6.4.4.3, cuando salga el 6.1 y el 6.2 de 6.4.4.3, que es la definición de esos controles, yo creo que soy el CRA, a corto plazo es lo que vais a tener que cumplir y ahí vais a ver un poquito por dónde va esa evaluación del diseño de vuestro producto. Luego, eso aparecerá definido, por ejemplo, en el CRA, o sea, la que son de producto que efectivamente, que menos, ¿no? Que cuando saques el producto a la venta, porque no haya vulnerabilidades que sean conocidas y por lo tanto que sean explotables. Pero habrá que ver cómo sale. Estará, lógicamente, entiendo, de manera concreta definido, pues probablemente en base a criticidades, pero habrá que esperar a ver cómo sale el CRA. No sé decirte cómo consideran eso. Por ejemplo, también hay muchas dudas con el tema del CRA, sobre todo en el mundo industrial. O sea, el CRA aplica a producto, pero si tengo el mismo producto y he hecho una actualización, o sea, ¿hasta qué punto una nueva actualización se considera un nuevo producto? Claro, en un producto industrial a veces una actualización cambias el producto completamente y otras veces haces una pequeña modificación. Entonces, claro, también hay muchas dudas de... O sea, yo certifico un producto que tiene un coste, que tengo que ir a un laboratorio evaluador, pagarlo y certificarlo. ¿Hasta qué punto una modificación sobre ese producto me va a obligar a volver a certificar el producto? Pues hay mucho debate en la definición del propio CRA sobre eso porque, claro, cambia mucho, pero eso, hasta que no esté el CRA definido y veamos qué consideran como vulnerabilidad crítica, que no, pues no sé decirte. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, luego os pasaremos la... Sí.
Aquí, bueno, queríamos hablar algo de la UNECR 155 para el sector de automoción, muy por encima, os lo dejamos aquí. Del CRA no hemos hablado nada, pero, o sea, bueno, de cualquier normativa o cualquier cosa que tengáis, si tenéis dudas, contactad con nosotros, es algo con lo que estamos trabajando mucho. También quiero comentaros, para que aprovechéis las ayudas y los proyectos que hay por parte de la SPRI y por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, subvenciones para este tipo de proyectos. La SPRI va a sacar ahora, o sea, los fondos RETEC de Europa a nivel en Euskadi los gestiona la SPRI y van a sacar varias líneas de proyectos con esos fondos RETEC y una de ellas es para temas de auditorías, o sea, de normativas. Entonces, estad pendientes de lo que saque SPRI porque al final hay mucho dinero ahí que podéis aprovechar para este tipo de proyectos. Y luego, en cuanto a las ayudas anuales, tanto las que saca la SPRI, las que sacamos nosotros, el año que viene, que se publica más o menos, las de este año ya están agotadas. El año que viene, la línea de producto Industria Civil Seguro la vamos a volver a sacar, es una línea de ayudas que sacó la Diputación este año y el anterior. El año que viene va a volver a salir, o sea que tenéis un proyecto de evaluación de la ciberseguridad de vuestro producto, de mejora, la ayuda os aplica y podéis aplicar. Si es un proyecto de NIS2, o sea, de normativa de empresa, DNS, de ISO 27001, también hay otra línea que os aplica a esos proyectos. La SPRI también va a tener ayudas para esos proyectos. Las dos ayudas son compatibles mientras no haya o sea, que os paguemos más dinero de lo que cuesta el proyecto, pero un mismo proyecto podéis hacer una parte con la SPRI y otra parte con la Diputación Foral de Guipúzcoa y son compatibles. O sea que estad pendientes de las ayudas y sobre todo de los proyectos de la SPRI, que hay mucho dinero de fondos RETEC y hay alguna línea de producto que podéis aplicar. Ya no solo la parte de normativas, por ejemplo, hay una línea que va a ser para SOCs. El servicio de un año de SOC entra en la ayuda de la SPRI y lo paga la SPRI con fondos RETEC. O sea que eso para estas normativas es súper interesante para aprovechar para que el primer año os lo pague la SPRI y luego ya que os los paguen vuestros jefes, que una vez que has empezado con el SOC ya hay que seguir. Entonces, bueno, estad pendientes de toda esa parte de ayudas porque vienen ahora afortunadamente nuevas líneas y seguro que podéis aprovecharlas para hacer algún proyectito. Vale. Haremos seguimiento de estas ayudas. Sí, os iremos informando. Y bueno, lo que decía María, son ayudas muy jugosas. Hay líneas de actuación en las que subvencionan hasta un 80% del proyecto. Sí, sí. Y bueno, incluso a las empresas más pequeñas, a las que no tienen experiencia en este tipo de cosas, que no hayáis hecho nada en la NIS y demás, deciros que en teoría la solicitud y demás lo van a poner muy sencillo. Sí, sin mucho conocimiento de ciberseguridad, con la ayuda del proveedor que cuando queráis hacerlo, deberíais ser capaces autónomamente de hacer su solicitud, memoria que os darán. Entonces, sí, si no, poner pocos bloqueos y podéis contactar con nosotros. Hemos hecho una guía de ayudas que os he comentado. Con el tema de digitalización, cualquier tipo de ayuda en temas de digitalización, automatización y demás, pues estamos haciendo un rastreo de todo lo que hay por ahí, tanto a nivel comarcal, como a nivel de comunidades autónomas, como a nivel estatal, como a nivel europeo y demás. Y incorporamos también las ayudas de FIBE a esa guía de ayudas. Y bueno, si en algún caso incluso no queréis hacer alguna gestión internamente vosotros, pues tenemos gente a la que podéis revelar ese trabajo también de hacer las solicitudes y demás. Y cualquier cosa, aquí tenéis nuestros correos. Claro, lo más accesible es posible para los centros con menos experiencia también, porque no da la pasta a los que ya están haciendo cosas sobre ellos. Los grandes que se lo paguen, que tienen dinero. No, de hecho, hay ayudas que solo son para pymes, o sea que de las nuestras de la Diputación hay alguna que solo entra pymes, o sea que hay algunos que os quedáis fuera. Porque bueno, el espíritu es, sobre todo pues, en estos procesos que sabemos que son complicados para las pequeñas y medianas, ayudar un poquito desde la parte pública. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero. Así que sí, conocía el sector de antes y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho.
Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita Estatu Batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues, luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues, me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad. Y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues, mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizunerako oinarri oso sendo dizkit ematen eta diseinatzaile bezala asko hainez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.